Atención, atención, no se posterga la fecha por el acuerdo de la deuda. Así arrancamos el programa de esta noche. Ahora te voy a explicar, te voy a comentar de qué se trata esta novedad de último momento. Se dio a conocer ahora, hace poco tiempo. Buenas noches, bienvenidos todos a esto que es Hagamos Números. Se dio a conocer durante el fin de semana y es algo que tiene muy preocupado a gran parte del mercado financiero, que es el que está en el día a día de esto, en los precios de los bonos, qué va a pasar, se cierra o no con la especulación, pero también al conjunto de la sociedad que está mirando de cerca si el acuerdo con la deuda finalmente se cierra o no se cierra, si la Argentina confirma su default definitivamente o si ordena y sale de la situación de default. Para entender esto, aclaremos que la Argentina está en default hace un tiempo, de diferentes maneras, ¿sí? Si uno quiere, se remonta a cuando fue el famoso reperfilamiento de las letras del Tesoro del gobierno anterior, de Hernán Lacunza, ministro de Economía en aquel momento, que dijo de manera unilateral, sin hacer ningún tipo de consulta a la otra parte, a los tenedores de los títulos: miren, esto que ustedes tienen en su poder y que iban a cobrar de esta forma la semana que viene, el mes que viene, bueno, ahora no, ahora lo van a cobrar como digo yo. ¿Cuándo? Dentro de un año, dentro de 6 meses. Bueno, eso fue un principio de default. Después hubo otros eventos y con la deuda en dólares emitida bajo jurisdicción internacional, extranjera, que es esa deuda la que se está intentando renegociar por estos días, desde el 22 de mayo que la Argentina está formalmente en default y ahora, hace un par de días, ratificó esta situación. ¿Por qué? Porque el 30 de julio se venció un periodo de gracia de 30 días que empezó a correr el 30 de junio, cuando la Argentina decidió no pagar tampoco un conjunto de bonos que se llaman bonos de descuento. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos en default. Las calificadoras de riesgo nos tienen en default. Los seguros contra default se dispararon. Quienes tenían esos seguros contratados cobraron. Lo que está intentando el gobierno es, de la manera más ordenada posible, reestructurar la deuda, salir de esta situación y mantener un perfil de vencimientos a lo largo del tiempo que sea sustentable, la palabra clave, sostenible, sobre la cual tanto machaca el ministro Martín Guzmán. Nos vamos a hacer cargo de una deuda bajo la propuesta de reestructuración que sea sostenible. ¿Qué quiere decir que sea sostenible? Que se pueda pagar, que la Argentina, basada en su crecimiento económico, en sus exportaciones, en su actividad, pueda generar los dólares necesarios para atender los vencimientos de la deuda, para poder pagarla de acá a futuro, pero sin condenar a la ciudadanía, sin condenar a nuestra propia economía, sin que eso, que el esfuerzo en pagar los vencimientos tenga un altísimo costo interno, que sea sostenible, es lo que se busca. Bueno, del otro lado, los tenedores de los títulos, sobre todo los grupos que se fueron generando cada vez más grandes, comandados por el malo de la película, el fondo BlackRock, empezaron a juntar fuerzas, se plantaron, dijeron que de ahí no se mueven, emitieron comunicados durísimos contra la Argentina. La Argentina venía diciendo, esa es la propuesta, no la tocamos, pero ¿qué era lo que pasaba? El último momento que se confirma durante el fin de semana, y por eso arrancamos de esta manera. El gobierno tiene establecida como fecha límite para recibir las ofertas, para recibir quienes están de acuerdo con la reestructuración de la deuda, el 4 de agosto. Nada, ahora, dentro de un par de días, esta semana, el 4 de agosto. Se especulaba con que a partir de algunos cambios en la cuestión legal que le están haciendo al acuerdo, al posible acuerdo, que esto se iba a estirar al 28 de agosto, la fecha para que puedan, quienes están de acuerdo, hacer llegar su posición. Bueno, se daba prácticamente por descontado que esto era así, que hasta el 28 de agosto era la nueva fecha que se tenía como vencimiento de esto. Bueno, el propio presidente de la Nación, a lo largo del fin de semana, ratificó que no va a extender la fecha. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen 48 horas los fondos para cambiar de opinión y decir, bueno, nos arrepentimos, sí aceptamos, cosa que, te diría a esta altura, muy probable que no vaya a ocurrir. Con lo cual, ¿qué pasa con la Argentina? Ratifica su situación de default.
¿Pueden venir embates judiciales en el exterior? Puede ser, esperemos que no. Por ahora, un pacto de caballeros, en la jerga financiera se lo llama, escuchen esto, standstill se llama a este tipo de acuerdo de caballeros, donde ambas partes, mientras avanza la negociación, por más dura que sea, se comprometen a no ir a los juzgados a lo que le diríamos en una jerga ya más cotidiana nuestra, no tan técnica, que no irían a embarrar la cancha. ¿Sí? Ninguno estaría dispuesto a ir a un juzgado y generar ya el inicio de una causa contra la Argentina por default. Lo cierto es que es ratificado el default por el momento y la novedad, la fecha no se posterga. Esta semana entonces vamos a tener un movimiento del mercado financiero que te la regalo. Bueno, arrancamos con este tema y primero los saludo a todos mis compañeros que tengo acá esta noche. Mirá qué linda esta imagen. Buenas noches, voy en orden. Lore, Lourdes, Gustavo. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches, Agustín. Buenas noches a todos. Y hoy vamos a hablar, te vamos a contar detalle por detalle todo lo que tenés que saber acerca de la reforma judicial y del Consejo Asesor para lo que podría ser una transformación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Te lo vamos a contar acá en Hagamos Números. En un rato vamos con eso y Lourdes, contame, ¿qué tenemos? ¿Te puedo dar una buena? Sí. Ya hay vacuna. ¿Hay vacuna? Ya está. Habemos vacunen. Rusia confirmó que terminó con la fase de pruebas y en octubre empiezan a vacunar. Después te cuento los detalles porque va a ser gratuito, el Estado lo va a financiar. Y también en agosto empiezan las pruebas aquí en Argentina, todo esto en minutos. Bueno, buenísimo. Una buena nos trajo Una Lourdes. buena. Y ahora, Gustavo, buenas noches. ¿Vos me trajiste una buena, una mala? ¿Qué me trajiste? Ah, no sé, Agustín, a ver. Peleas. Tenemos Sí. que ponerle un chan ahí. Disputas y Sí. tensiones en la semana. Realmente se tiró mucho del acuerdo. Oficialismo y oposición, no te lo pierdas acá, pero también en el sector empresario. Bueno, buenísimo. Ahí tenemos todos los temas planteados y ahora ya mismo nos vamos rapidito en vivo y en directo a un móvil en vivo que tenemos. Está Ezequiel en este momento ahí que nos va a contar lo que está pasando. Sabían que se confirmó ayer por una cantidad de casos positivos de COVID, la línea Sarmiento de trenes no está trabajando y hay colectivos que están supliendo esta cuestión y ayudando a trasladar a la gente. Buenas noches, Ezequiel, contanos ahí desde el lugar qué es lo que está pasando desde 11. Hola Agustín, ¿cómo te va? Muy buenas noches para vos y para todos. Estamos en la Plaza Miserere, estación de 11. Es cierto, con servicio reducido, no salen trenes. Atención para aquel que tenga que viajar para Moreno, para Liniers, para Morón. ¿Qué pasó? Contrario a lo que pasó ayer, que el servicio dejó de funcionar, no había micros. Bueno, la empresa puso micros, que están por salir ahora en un ratito. El servicio va a durar hasta las 9 de la noche. Para poner el foco de atención, 460 casos de COVID positivo tiene la empresa, más de 1.600 personas del personal, vaya la redundancia, de trenes argentinos, y por eso, como la empresa está trabajando con el 50% del personal, trabajan con gente reducida. Aquí están los micros ahora, caminando 3 micros, salen cada 15 minutos. Lo repito, lo digo para aquel que tenga que viajar, cada 15 minutos salen estos micros y van a todos los puntos. ¿Qué quiero decir con esto? Porque ayer también hubo problemas. Ayer solamente llegaban hasta Castelar, hoy van a hacer Liniers, van a hacer a Morón y va a terminar su recorrido en Moreno. A ver, te molesto 2 segundos para Clínica. ¿Para dónde te vas? Para Merlo. Para Merlo. Bueno, por lo menos están los micros para salir hoy. Gracias a Dios sí, porque si no, no hay nada en ningún lado. ¿Siempre tomas este tren? Sí. Perfecto. Señora, ¿usted dónde? De Merlo. Bueno, tiene el micro por lo menos para salir. Por suerte sí. Gracias. Bueno, aquí la gente, Agustín, que se va, Bueno. van subiendo a los micros. La gente dice, bueno, por lo menos más tranquila, Ahí obviamente. está. Sale Ahí de está, trabajar, quiere ir a sus hogares. Y vemos también Y a por lo menos tienen esta la policía esta de posibilidad. Ezequiel ahí, en este caso Policía Federal, controlando los permisos, ¿no? Que cada uno que sube al micro le va mostrando su permiso de circulación. Todo muy ordenado y bueno, por suerte se adoptó esta modalidad frente a la urgencia de los trenes. Muchas gracias, Ezequiel, y en un ratito más tarde vamos a volver seguramente con vos allá en el móvil. Gracias, Bueno, acá estamos. Mientras te adelanto que en un rato no te muevas de ahí porque vinculado con este tema del transporte vamos a tener una conversación con el ministro de Transporte de la Nación, el señor Mario Meoni, que nos va a estar contando sobre esto y muchas cosas más que están ocurriendo en el país vinculadas con el transporte. Pero primero me meto con el tema económico del día, la salida de corto y de largo. ¿A qué me refiero con la salida de corto y de largo? ¿Cuál es el programa que se está trabajando dentro del gobierno para la
poscrisis, digámosle, porque hablar de pospandemia no sabemos cuánto tiempo va a durar, cómo va a seguir esta situación. Lo que sí sabemos es que la pandemia generó una crisis económica, que la Argentina es más complicada que en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque veníamos con una herencia en materia económica, producto de la gestión del gobierno anterior, que ya nos había llevado a un lugar muy complicado, con lo cual hoy de dónde hay que salir y el costo para salir y revertir esta situación en Argentina es mucho más complejo. El gobierno está trabajando en esto, está viendo que después de haber tocado los indicadores de actividad un piso allá por el mes de abril, cuando prácticamente todo estuvo frenado, empezó lentamente alguna recomposición, pero claro, desde el Estado, desde la política económica, hay que sostener, hay que acompañar, hay que apoyar, porque el esfuerzo que se requiere para salir de esto, para que la actividad se retome, para generar empleo, es realmente muy, muy grande y lamentablemente, por la herencia recibida, los márgenes de maniobra de la Argentina son mucho más estrechos que en otros lugares del mundo. Bueno, lo cierto es que el gobierno está trabajando en un conjunto de 60 medidas que se van a comunicar en los próximos días en detalle, pero son 60 medidas para salir de la crisis. Hay un gabinete económico, ahí están Martín Guzmán, Matías Culfas, Mercedes Marcó del Pont, Miguel Pese desde el Banco Central, los principales referentes de las áreas económicas, con una coordinación que está en cabeza de Cecilia Todesca, que es vicejefa de gabinete, que es economista y que está coordinando toda esta cuestión que tiene que ver con la salida de la crisis de la economía argentina. Bueno, lo cierto es que se divide el foco en lo que es el corto plazo y el mediano y largo plazo, ¿sí? Para el corto plazo, ¿cuál es la apuesta? El mercado interno. La apuesta es recomponer el consumo, recomponer la demanda. Ahora, claro, ¿cuál es la clave acá? Tenés que recuperar el poder adquisitivo de los salarios, tenés que reabrir las paritarias, tenés que ir a un escenario de control de la inflación y de intento de que los ingresos, no solo de los sectores formales a través de los salarios y las paritarias, sino también de los sectores informales o de aquellos que reciben asistencia del Estado, vayan a subir por encima de los precios. ¿Para qué? Para que mejore el poder adquisitivo y para que de esa manera se impulse el consumo. Detalles tendremos los próximos días. Lo cierto es que en el corto plazo el foco va a estar puesto en el mercado interno. Y después, en el largo plazo, mediano, largo, el foco está puesto en modificar la estructura productiva argentina. La Argentina tiene un problema de estructura productiva de hace mucho tiempo. La Argentina necesita avanzar hacia más industrialización, hacia la generación de valor agregado, hacia la generación de empleos que aporten en una cadena productiva a la agregación de valor. Bueno, todo eso se tiene como objetivo de mediano, de largo plazo. Sobre todo eso se empieza a trabajar con medidas más concretas que se están terminando de definir. ¿Por qué? Porque la clave atrás de esto, cuando arrancamos te contaba el hecho de no postergar el vencimiento de la deuda. Bueno, la clave atrás de esto es la generación de dólares. La Argentina tiene que sortear el problema estructural que tiene en la generación de dólares. Y para esto, claro, yo te lo digo así y parece muy sencillo. Vos decís, mirá, qué simpático, cómo me lo cuenta, ¿por qué no va, se hace cargo de esto y lo cambia en 2 minutos? Bueno, la cuestión es que es bastante más complejo que lo que te voy a contar, pero el objetivo que el gobierno se pone al final del camino es aumentar exportaciones, que la Argentina exporte más, que es un desafío, porque el mundo no te acompaña. El mundo no está creciendo a tasas sostenidas o con perspectivas de crecimiento muy auspiciosas, todo lo contrario. Entonces, aumentar las exportaciones es un gran desafío y además implica especializarse en algunos productos que hoy la Argentina no está. Y la otra, sustituir importaciones. Muchos productos que hoy se utilizan importados para formar parte de nuestra propia escala productiva, empezar a fabricarlos acá adentro, que son procesos que llevan tiempo y que requieren de una participación muy activa del Estado. Hablando de la generación de dólares, esta semana se dieron a conocer datos sobre el intercambio comercial de la Argentina con el resto del mundo. ¿Qué le vendemos al mundo? ¿Qué le compramos al mundo? En la jerga del comercio exterior, ¿qué exportamos? ¿Qué importamos? Mirá, los datos dan cuenta, son referidos al mes de junio, dan cuenta de que en el mes de junio se exportaron 4.786 millones de dólares y se importaron 3.302 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que el mes dejó al final del camino un saldo positivo
de 1.484 millones de dólares. ¿Esto es una buena noticia? Sí, ¿por qué? Porque la economía argentina necesita generar dólares, entre otras cosas para poder pagar la deuda que va a asumir en esta reestructuración si termina en buen puerto para el día de mañana, pero también porque la economía para funcionar requiere de dólares. Para un montón de cosas que la economía necesita en su funcionamiento, tenés que tener dólares, ¿sí? Entonces la generación es muy importante y no generar esos dólares de forma genuina a través del comercio muchas veces conduce a cuellos de botella que después te empujan a situaciones de crisis. Ahora, cuando vos mirás esto y decís el resultado fue positivo, bueno, qué buena noticia. Bien, yupi, una buena, nos ponemos contentos. La realidad es que por el lado de las exportaciones, lo que tuviste junio contra junio del año anterior fue una caída de 8,6% anual. Cuidado, una caída. Claro, ¿por qué el resultado es positivo? Porque las importaciones sufrieron una caída mucho más fuerte, 20,8% anual. ¿Por qué? Porque el mercado interno está muy golpeado, se consume muy poco, entonces importás menos. ¿Buena noticia el saldo positivo? Sí. ¿Buena noticia a qué responde este saldo positivo? No. Lo ideal sería apuntar, y esto es parte del programa del gobierno de largo plazo, a revertir esa situación y mejorar la cantidad de exportaciones y la calidad de los productos que la Argentina le exporta al resto del mundo. Avancemos para entender, mirá qué lindo el barquito ahí con los containers, para entender lo que pasa. Mirá, esto es la variación en el comercio que la Argentina tuvo con China y con Brasil. China y Brasil son nuestros dos principales socios comerciales, los dos países del mundo con los que más intercambio tenemos entre exportar e importar. Bueno, con China las exportaciones argentinas, junio contra junio, aumentaron 51,7%, un montón. En el marco de la pandemia, la crisis, aumentaron un montón las exportaciones a China. A Brasil cayeron un 48,9%. Gran parte de la explicación atrás de esto es algo que en este momento nos juega a favor, pero que en algún momento hay que intentar revertir. ¿Qué quiere decir esto? A China le exportamos mayormente productos primarios, granos, commodities, soja para engordar animales, porotos de soja, ¿sí? Digo, esa es la exportación fuerte que tenemos a China. Mientras que a Brasil le exportamos en gran medida productos industriales, elaborados, con valor agregado, automóviles, etc. Con lo cual, en realidad, en una situación de crisis como esta, está bueno que la producción de alimentos nos funciona de amortiguador y nos permite sostener el perfil exportador, pero estaría bueno empezar a modificar esto y que la Argentina exporte más valor agregado y no quede tan dependiente del precio internacional de los productos primarios como suele ocurrir. Mirá, avancemos para entender algo más de los datos que desmenuzamos, que nos metemos a analizar, que tienen que ver con el comercio. ¿Por qué son importantes? A veces parece algo muy lejano, pero te afecta en el día a día. Esto tiene que ver con el cotidiano, con lo que pasa con tu economía. Fíjate, la Argentina, junio contra junio del año pasado, como estamos midiendo, aumentó la exportación de productos primarios 46,3%. Un montón. Alimentos, situación de crisis, se sostiene y hasta aumenta la exportación. Manufacturas de origen agropecuario, quiere decir esto, o sea, vinculado con el campo, pero que está manufacturado, que tiene algún proceso, es decir, no te vendo el grano directamente, sino que elaboro un producto con eso y te lo vendo en un frasco, ponele. Bueno, eso cayó 8,2%. Y manufacturas de origen industrial, donde ahí tenés la industria trabajando en la producción de bienes que tienen su destino en el exterior, acá se derrumbó, cayó un 45,9%. ¿Por qué esto te importa en el día a día? Porque si la Argentina logra modificar su perfil exportador, si logra exportar más industria, si logra agregar valor, logra generar empleo de calidad, con los derechos que tienen que tener todos los trabajadores, va a mejorar la calidad de vida de todos. Si la Argentina sigue condenada a lo largo del tiempo a exportar productos primarios sin ningún valor agregado, cuya renta excedente termina apropiada por algunas multinacionales que manejan el comercio de granos en el país, la situación va a estar complicada y al final del camino te va a afectar en el día a día. Bueno, mirá, ahí vemos containers apilados. ¿Qué pasa con las importaciones? Las importaciones que cayeron, como te contaba recién, si te metes adentro vas a ver que bienes de capital, o sea, importaciones que tienen que ver con la producción, máquinas, ponele,
26,8% de caída, claro, situación de recesión muy extrema. Bienes intermedios, productos que vos comprás de otro lugar para usar acá en la producción como parte de los insumos que requerís para producir productos nacionales, cayó 4,3% porque se está produciendo menos. Piezas y accesorios para máquinas cayó 37,7%, las máquinas están funcionando en su mínima expresión. Y los bienes de consumo, productos que vos directamente a través del exterior ya terminados y los vendés acá, aumentaron 7,1%. Esto también habría que revertirlo, ¿sí? Y habría que tener prioridad en la importación de productos que sirven para mantener en funcionamiento nuestra actividad, nuestra producción, nuestra industria nacional y no tanto para los productos finales que vienen del exterior para consumo. Por otro lado, te voy a cerrar el análisis económico con un dato que salió vinculado con la construcción. ¿Por qué? Porque te contaba que uno de los ejes principales del gobierno en estas 60 medidas en las que se está trabajando para la salida de la crisis es la construcción, un sector muy dinamizador, bueno, que viene golpeadísimo. Los datos dieron cuenta esta semana que la construcción cayó julio contra julio un 35% anual y que esto implicó la pérdida de 150.000 puestos de trabajo. Acordate que en el plan del gobierno, tanto para el corto como para el largo plazo, hay un eje central. Muchas de las 60 medidas van a apuntar a esto, desde lo privado y desde lo público, a la obra, a la construcción, a la obra pública y a la obra privada. Y por último, te quiero mostrar un gráfico que ilustra muy bien algo que acá te analizamos y mucho cuando todos te decían otra cosa. En un momento, en la primera etapa, en la segunda de la cuarentena, muchos medios de comunicación y muchos comunicadores intentaron instalar un debate que planteaba un dilema entre la salud o la economía y acusaban al gobierno de la Argentina de que en ese dilema, por priorizar la salud, condenaba a la economía. Y acá te decíamos, ese análisis es completamente errado. No es así, es al contrario. Una cosa va de la mano de la otra y atender la salud, además de lo que implica racionalmente atender la salud, tiene un impacto positivo económicamente hablando. Y mira este gráfico que permite ilustrar, bueno, me dicen que no lo tenemos a gráfico, pero no importa, te cuento. Hay un gráfico donde la mayoría de los países del mundo que tuvo problemas con la pandemia que se descontrolaba y que crecía, y decidió en este falso dilema supuestamente atender la economía y que no se preocupó tanto por lo sanitario, hoy tiene caídas del Producto Bruto mucho más fuertes que, por ejemplo, la que está presentando la Argentina. Y las proyecciones para este año de caída del Producto Bruto que hacen organismos como el Fondo Monetario Internacional es mucho más fuerte para estos países que supuestamente atendieron la economía, además de que se cobraron más víctimas fatales, que la caída que se está proyectando para la Argentina, que viene peleando contra este virus en el aspecto sanitario, a la vez que intenta sostener el impacto económico. Hecho todo este análisis resumido de las principales novedades en materia económica de esta semana, no sé si ya tenemos, me avisan. Sí, tenemos ya una comunicación virtual, como son ahora las cosas, vía Zoom con el señor Ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni. Buenas tardes, noches. Mario, ¿cómo estás? Hola, Agustín, un gusto. Un placer escucharte, como siempre. Gracias, Mario. Arrancábamos el programa con un móvil que mostraba micros que están intentando suplir lo que está pasando con los trenes, la línea Sarmiento. ¿Nos podés contar un poco qué es lo que ocurrió ahí con eso que está suspendido? Sí, Agustín, lamentablemente, naturalmente no se escapa nadie del COVID y los trabajadores de la línea Mitre particularmente han estado expuestos a las posibilidades de contagio. De hecho, hemos tenido algunos contagios en lo que tiene que ver con los controladores de la línea. Para que la gente entienda, los controladores son los responsables de la seguridad de operación de los trenes, son los encargados de la señalización, de las comunicaciones con cada uno de los maquinistas que van arriba de los trenes, y al tener diezmada la cantidad de trabajadores, en el día de ayer decidimos suspender para poder reordenar durante el día de hoy, así mañana podemos correr con, esperamos, con algún grado de frecuencia razonable. Si bien los datos que estamos teniendo, bueno, ha habido algunos casos de positivos, de los que fueron hisopados ayer, de trabajadores positivos que fueron hisopados ayer,
con lo cual es probable que en el día de mañana también estemos con algún inconveniente en la cantidad de frecuencias. Van a estar corriendo los trenes, pero sí vamos a seguir como el día de hoy con un fuerte apoyo de micros de larga distancia para facilitarle a la gente que va a trabajar a la Ciudad de Buenos Aires el traslado en las primeras horas de mañana. Mario, y los números que ustedes manejan y sé que siguen muy de cerca, que tienen que ver con la movilidad en el transporte público, más allá de esta situación puntual que se disparó ayer, los últimos días, ¿cómo vienen? ¿Hay, con el tema de los controles, de la SUBE, ¿hay realmente menos movilidad en el transporte en el ámbito del AMBA? Digamos, tenemos ciclos, la verdad es que el promedio del último mes, diría durante todo julio, excepto tal vez la primera semana, que estuvimos por debajo de los 900.000 pasajeros, en la semana subsiguiente estuvo en el orden de los 950.000, llegando a un promedio esta última semana de 978.000 pasajeros por día, a Agustín. En realidad nosotros vemos bastante estable la cantidad de pasajeros desde que empezó la cuarentena, la etapa de que se fueron abriendo nuevas actividades, es decir, después de los primeros 15 días de cuarentena dura, la cantidad de pasajeros varió entre 1.050.000, 1.060.000 y los 950.000 de promedio que hemos tenido en las últimas semanas, excepto, reitero, la primera semana de julio donde hubo alrededor de 850.000 pasajeros. Claramente se trata de trabajadores esenciales, su enorme mayoría que se movilizan. No ha aumentado mucho la cantidad de pasajeros entre la ciudad y el Gran Buenos Aires y entre el Gran Buenos Aires y la ciudad. En las últimas 2 semanas ese incremento es de apenas 500 pasajeros entre la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires y de 700 pasajeros promedio entre el Gran Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Ha habido un aumento un poco más importante esta última semana dentro del Gran Buenos Aires, pero en alrededor de 40.000 pasajeros, que cuando uno lo divide por la totalidad de los distritos que hay, estamos hablando también de un volumen muy, muy bajo de incremento. Por lo tanto, la verdad es que hay una gran responsabilidad social en tratar de cumplir con mantener el distanciamiento social en el transporte público. Lourdes. Sí, ministro, ¿cómo le va? Lourdes Suazo lo saluda. Sabe que también estamos atentos porque hay miles de tarjetas SUBE que podrían ser bloqueadas en las próximas horas por una mala utilización, es decir, que no son esenciales y que están utilizando el transporte público y a veces hasta 2 o 3 días seguidos. ¿Hay algún mecanismo como para identificar quién la usa eventualmente por algún permiso de 24 horas? Pero ¿cómo se va a hacer para evitar que no haya errores y los que sí deben viajar no se queden sin la tarjeta? Tienen que asociarlo a la aplicación, ¿verdad? Sí, buenas tardes, Lourdes. Efectivamente, ustedes saben que el certificado único habilitante establece o da la posibilidad de cargar un cupo, una tarjeta SUBE. Nosotros le pedimos por favor a cada uno de esos trabajadores esenciales que carguen su tarjeta, porque después hay una vinculación entre la base de datos de SUBE y los certificados únicos, que es número contra número, y aquellos que no registran el número no quedan como habilitados la tarjeta, no las personas, no hablamos de personas habilitadas, sino de tarjetas habilitadas, y podrían sufrir la suspensión de esa tarjeta durante 7 días. Siempre el uso interjurisdiccional, lo quiero aclarar, se trata de aquellas personas que van desde la Ciudad de Buenos Aires al Gran Buenos Aires o del Gran Buenos Aires a la Ciudad de Buenos Aires durante 48 horas, es decir, dentro de los 2 días consecutivos utilizan esa tarjeta, podrían eventualmente sufrir esa suspensión. Digo podrían eventualmente porque dentro de las 48 horas podría ser que alguien la tome, por ejemplo, ahora, en este momento, esté yendo a la Ciudad de Buenos Aires a cumplir con un trabajo esencial que lo cubre durante toda la noche y mañana está regresando a su domicilio. Bueno, esas no son consideradas 2 días consecutivos, ¿no? Claro. Entonces, pero sí le pedimos a la mayoría de los trabajadores que lo han hecho, pero hay todavía un núcleo que no ha cargado su tarjeta SUBE con el certificado único, que lo haga. Si sufrieran la suspensión, naturalmente que pueden cargar la tarjeta o una nueva tarjeta en el certificado y lo vuelven a habilitar para poder utilizarla. Y reitero, lo que debe haber habido durante todo este lapso es la responsabilidad del uso de transporte público por parte de las personas para cuidarse y para no cuidarse. Si no es un trabajador esencial, por favor que no lo utilice, excepto que sea una razón de fuerza mayor. Lorena, querías preguntar. Ministro Meone, Lorena Toso lo saluda. ¿Cómo le va? Me quedo pensando en esto que usted marcaba respecto de la responsabilidad de cada uno de nosotros. Hemos visto imágenes de controles, algunas fuerzas de seguridad que no pertenecen a su ministerio, pero sabemos que trabajan de manera conjunta, han llevado adelante con mucho esfuerzo el trabajo de controlar arriba de los micros y demás.
con algunos problemas, sobre todo en el conurbano, en ciertos sectores donde se les hacía bastante imposible, también por la cantidad de gente circulante. ¿Es esta medida que usted menciona, la del tema de la tarjeta SUBE, una medida efectiva para evitar toda la otra cuestión de controles que no se pueden hacer exhaustivamente, más allá de la responsabilidad de cada uno de nosotros? ¿Puede esto funcionar para que haya menos gente circulando entre la ciudad y el conurbano? Sí, Lorena, bueno, aspiramos a que sea así. La verdad es que yo particularmente espero y que la gente cumpla efectivamente. La verdad que no deseo suspender tarjetas SUBES por eventuales situaciones particulares que se dan a veces de necesidad de utilizar una tarjeta, y si la estuviéramos suspendiendo tal vez frente a una emergencia posterior no la pudieran usar, ¿no? Por eso pido que haya mucha responsabilidad individual de alguien que le usó 2 días sin necesitarlo, y tal vez le suspendamos la tarjeta después cuando la necesite efectivamente por una razón de fuerza mayor no la puede utilizar. Entonces me parece que es importante que sea así. Naturalmente que no podemos controlar el 100% de la totalidad de los colectivos, sobre todo que viajan en el Gran Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires. Son más de 14.000 unidades todos los días que están rodando, por lo tanto, y en un momento hay más de 12.000 de manera única, funcionando a la misma hora, por lo tanto es imposible controlar todo. Por eso pedimos que haya responsabilidad individual y que efectivamente no se trata de una medida que tiende a castigar a alguien, lo que tiende es proteger la salud de las personas por sobre todas las cosas, que es la prioridad que nos hemos puesto como gobierno, ¿no? Ministro, un tema que se complejizó con la situación del virus es el tema de la violencia de género. Lamentablemente, muchas cosas nos enteramos durante la pandemia y durante la cuestión de cuarentena. Sé que desde el Ministerio de Transporte, creo que en conjunto con el Ministerio de la Mujer, esta semana están lanzando una campaña que tiene que ver con esto. ¿Nos podrían adelantar algo de qué se trata esto? Sí, Agustín, con mucho gusto. La verdad que estamos trabajando junto con Eli Gómez Alcorta, y el día martes vamos a estar presentando los vagones prototipos que van a ser los difusores de la campaña del uso de la línea 144 contra la violencia de género y las diversas formas de violencia. Van a estar, aspiramos, y en los próximos meses circulando todas las formaciones de pasajeros, de trenes de pasajeros del área metropolitana y de pasajeros del interior del país, con un vagón al mínimo ploteado con la referencia a la línea 144, y de la misma manera lo estamos haciendo con Belgrano Cargas, que es nuestro ferrocarril de cargas, el ferrocarril del Estado, que va a estar en sus formaciones en el interior también con vagones ploteados al efecto de promover la línea 144, que sabemos que es absolutamente efectiva, necesaria, que queremos que cada una de las mujeres en la Argentina sepa que cuenta con una línea donde comunicarse frente a situaciones de violencia cotidiana, y que allí podrá seguramente encontrar respuesta, respaldo desde el punto de vista de atención profesional acorde para prevenir estas situaciones de violencia. Así que estamos muy satisfechos, muy contentos. Le quiero agradecer al presidente de Belgrano Cargas, a Daniel Bispo, y al presidente de Ferrocarriles Argentinos de Pasajeros, a Martín Marinucci, de SOPSE, porque la verdad que han puesto todo el empeño también para que ambas empresas estén con este ploteo, que me parece que va a ser muy importante, porque no hay mejor manera de promover algo que a través de un tren que se está moviendo todo el día pasando por muchos lugares, por muchos pueblos de la Argentina, y por lo tanto transmitiendo un mensaje que me parece que es imprescindible, importantísimo en estos tiempos de violencia, como bien describe vos, y que lamentablemente siguen sucediendo, ¿no? Gustavo, quería hacer una pregunta. Buenas noches, ministro. Le habla Gustavo Idoyaga. Bueno, estamos hablando del escenario del transporte en el corto plazo. Yo lo voy a vincular con algo que dice la oposición. Lamentablemente la oposición dice que el gobierno no tiene plan. ¿Hay un plan en transporte para este proceso de desconfinamiento, tomando lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Europa o en otros países? Sí, Gustavo, buenas noches. Sí, la verdad que tenemos un plan claramente. Lo que sucede es que la oposición, o algunos sectores de la oposición, porque la verdad es que cuando uno se sienta con el jefe de gabinete de gobierno de la ciudad, nos plantea a veces que seamos más restrictivos, y los planes que tienen son de semana a semana también, ¿no? Por eso creo diferenciar. Hay distintas oposiciones. La oposición que no tiene responsabilidad de gobierno, por supuesto que plantea esto en este concepto. Nosotros, naturalmente, que vamos teniendo protocolos y medidas para los micros de larga distancia, para los trenes de larga distancia, para los vuelos de cabotaje, para los vuelos internacionales, pero por sobre todas las cosas, reitero, priorizamos, como nos pide el presidente, la salud, la vida de las personas, después el trabajo y el patrimonio, y eso va a seguir siendo así.
Y naturalmente que el virus no nos da un manual de cómo va sucediendo, porque de hecho, aun cuando pensábamos que funcionaba de una manera y veíamos la situación de Europa como venía declinando, ahora nos encontramos con un rebrote en Europa. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos del manejo del distanciamiento que es, y de la higiene, que es en definitiva, hasta que tengamos una vacuna, la única manera de salir adelante. Tenemos un protocolo, estamos trabajando de manera muy cercana con el Ministerio de Salud, también con otros niveles de gobierno, porque nosotros particularmente planteamos la necesidad del escalonamiento laboral en la salida, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires, para evitar el aglomeramiento de personas en la hora pico, como llamamos en el transporte a la mañana o a la tarde. La verdad que pudiendo hacer un trabajo coordinado con distintas áreas de trabajo, con el jefe de gobierno de la ciudad, podrían, por distintos tipos de actividades, ir escalonando ese trabajo y, por lo tanto, podríamos evitar este tipo de aglomeramiento que va en contra, naturalmente, de la salud de las personas. Bueno, mientras hicimos la nota, acá nos están llegando un montón de comentarios que nos van pasando de producción y todo, mucha gente que está mirando y que, digamos, muchos dejan inquietudes, dudas, pero creo que mucho ya fue aclarado con esto. Así que muchísimas gracias, ministro, por la nota y por habernos comentado todo esto. Y la verdad que, digo, ver al principal responsable de un área tan sensible como esta, una situación tan delicada, manejando el nivel de detalle en la información que nos está transmitiendo, tranquiliza. Así que muchas gracias por la nota. No, gracias a usted, Agustín, que nos permiten conectarnos con la gente. Para mí, los detalles tienen que ver con la vida de las personas día a día. Por eso, digo, cuando hablamos del Tren Sarmiento, a mí me importa estar viendo qué sucede con cada formación. Cuando hablamos de cada una de las líneas del área metropolitana, me importa muchísimo porque naturalmente que está asociada con la calidad de vida de la gente, con la seguridad de las personas, y en eso vamos a seguir trabajando denodadamente con todo nuestro gran equipo de trabajo de Ferrocarriles Argentinos, que la verdad en esta etapa está haciendo un gran esfuerzo, de la misma manera que colectiveros, camioneros, la gente que está embarcada. El transporte no se ha detenido en la pandemia, ha seguido trabajando a pleno donde es posible, excepto en el área de vuelos internacionales o de cabotaje de la larga distancia. Después, la verdad, que hay un esfuerzo enorme de todo el mundo, de todos los trabajadores, así que muchísimas gracias a ustedes, Agustín, y gracias por permitirnos aclarar. El último tema, cualquier duda que tenga la gente respecto de SUBE, por favor que entre a la página argentina.gov.ar/SUBE, allí se podrá detener, o el certificado único habilitante también de la página podrá recargar si tiene algún inconveniente. No queremos que nadie que sea un trabajador esencial se quede sin viajar. Ahí está hecha la aclaración, entonces argentina.gov.ar/SUBE. Muchas gracias por la nota, ministro Meoni. Buenas noches. Bueno. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Último momento, contame, Lorena, tenemos el reporte de hoy. Ha llegado el reporte de esta tarde, el reporte da como casos de nuevos infectados 5.376, 36 nuevas muertes que se suman a las 16 de esta mañana y en total 201.919 casos. Pero de aquí lo que hay que hacer es observar con mucha atención los datos de la provincia de Buenos Aires y los de la ciudad de Buenos Aires, porque de alguna manera están replicándose las cifras de los últimos días. La ciudad hoy reporta 971 nuevos casos y la provincia de Buenos Aires reporta 3.797 casos. Y ahí empieza a aparecer esta diferencia de importancia, aun cuando lo que estamos observando, y esto también lo escuchábamos en el anuncio del pasado viernes, donde el presidente de la Nación hablaba de esta particularidad, el tema de la aparición de nuevos casos y algunos de bastante importancia en términos de cantidad en provincias de la República Argentina. En el caso de hoy, por ejemplo, 95 en la provincia de Mendoza, 87 en la provincia de Córdoba, para destacar 2. La provincia de Santa Fe también tuvo 78 y por eso decimos que hay mucha atención puesta, sobre todo en lo que va a decir el DNU,
que se firma esta noche y que tiene que ver, entre otras cosas, con que se suspenden los encuentros familiares en toda la República Argentina, incluso en los lugares donde estaban autorizados. ¡Atención! ¡Atención! Guado de Pedro y Cristina críticos con el accionar del gobierno de la ciudad. Así es, lo tenemos acá en pantalla a través de las redes sociales. Para el gobierno de la ciudad, no todos los ciudadanos son iguales. Ciudadanos A y ciudadanos B. Ciudadanes No. A y B. Acá fíjate lo que posteó la vicepresidenta. Guado tiene razón. Para el gobierno de la ciudad no todos los ciudadanos y ciudadanas son iguales. Acá está retuiteando lo que posteó el ministro de Interior, Gus. Exactamente, Guado de Pedro el día de ayer dijo que hay un criterio discrecional de la policía de la ciudad de Buenos Aires en distintos tratamientos. ¿Te acordás, Agustín? ¿Te acordás, Lourdes? El caso de lo que ocurrió con el móvil de C5N, con el periodista Ezequiel Guazorra y demás. Bueno, al día de ayer hubo represión en la movilización por Alejandro Maldonado. Sí, por Santiago Maldonado. Por Santiago Recordemos Maldonado, disculpame. que se cumplieron 3 años de la desaparición y también por la aparición de Facundo Castro. Ahora, fíjate lo que dice, ¿no? El ministro de Interior habla después de varias marchas anti-cuarentena en lo que hasta agredieron a periodistas y móviles sin que apareciera un efectivo de la policía de la ciudad. Lo que vamos a ver ahora es el video de la revista Crítica, en donde literalmente salieron a cazar manifestantes el mismo día que se daba otra movilización, en este caso contra la reforma judicial, algo que todavía ni siquiera conocían el texto, pero hay dos modalidades. Cuando están a favor o están en contra de las decisiones del Ejecutivo Nacional, parece que el accionar es distinto. Tenemos el video, Agustín, A ver, de dale, lo que fue la represión. Mirá lo que fue esto. Mirá, esto es policía de la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Y esto era participantes de la concentración por Maldonado y por Facundo. Fíjate cómo los corren, los tiran al piso, hubo detenidos. Incluso en un momento vas a ver cómo utiliza la técnica de Floyd. ¿Te acordás? El hombre negro en Estados Unidos que fue asesinado, asfixiado. Sí. Bueno, de la misma manera, lo tiran contra el piso, le ponen el brazo en el cuello, simplemente para detenerlo. ¿La excusa cuál es? Que tenían algún tipo de arma blanca, ya lo vimos, ¿no? En las manifestaciones anticuarentena nunca se vio. Nunca. Incluso cuando rompieron uno de los móviles de C5N, Claro, cuando que persiguieron a Ezequiel, como decía Gustavo, que lo salvó un chico de un kiosco. Y también lo salvaron todos los compañeros periodistas, los móviles, Mirá incluso lo salvaron el móvil de TN y no la policía. Realmente si Mirá no, eso, mirá esa imagen. es terrible, ¿no? Es Mirá. terrible. Lo tienen en el piso, con la rodilla, contra la nuca y obviamente los brazos que puede llegar a una situación hasta de quebrarlo y quebrarle la muñeca. Por eso Guado de Pedro pidió que se tomen medidas y un criterio unificado y objetivo, más allá de la afinidad política de cada movilización que se da en la Ciudad de Buenos Aires. Claro, que no es que para unos rige una vara y para otros otra. Y la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, que cita y apoya la visión del ministro del Interior, de Guado de Pedro, acerca de esta situación, en una clara orientación del tema al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Digo, háganse cargo y responsables de qué es lo que ocurrió en esta manifestación y, por favor, limitar el accionar, los abusos policiales y además tratar a todos con la misma vara. Esta era un poco la señal de la vicepresidenta, del ministro del Interior, vinculado con eso. Quédate ahí nomás porque ya tenemos una nota de lujo que tiene que ver con lo que está pasando en el aspecto sanitario en la Argentina. Quédate, dale. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Bueno, lo tenemos ya en comunicación también virtual, como son ahora las cosas vía Zoom, el señor Lisandro Bonelli, que es jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la Nación. Buenas noches, Lisandro, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, acá estamos siguiendo, bueno, con mucha preocupación esto. Salió el reporte, recién Lorena lo leía hace unos minutos nomás, del día de hoy, casi 5.400. Está sostenido, no se dispara y se descontrola, pero está sostenido la cantidad de contagios diarios en niveles
muy altos. Contanos un poco la preocupación ustedes desde el Ministerio con esto y vinculado a la ocupación de camas en terapia intensiva, ¿no? Que es donde tenemos el foco puesto con mayor preocupación. ¿Cómo está la cosa? Sí, el nivel, Agustín, viene sostenido, diríamos, hace unos 15 días, Capital principalmente. Capital viene hace unos 15 días en un promedio de 1.000, 1.100, por ahí un poquito, algún día se juega 1.400, pero podemos decir que está relativamente aplanada la curva de contagios en Capital. No sucede lo mismo con lo que es el conurbano de la provincia de Buenos Aires, donde de manera no abrupta, pero diríamos todos los días un poquito más, va subiendo la curva de contagio. Por otro lado, estamos viendo que el virus se va expandiendo en diferentes lugares, en diferentes regiones de nuestro país, ¿no? Vimos un poco, estamos viendo un foco en Córdoba, por supuesto lo que es Chaco, que fue uno de los lugares donde tuvo mayor complicación al principio de esta pandemia. Jujuy también está en una situación complicada. Bueno, es un fenómeno que uno sabía que iba a suceder y por eso en estos 4 meses lo que hicimos es preparar el sistema sanitario de la manera que lo hemos preparado. Pensemos nosotros, desde que empezó esta pandemia, o mejor dicho, desde que empezó la cuarentena, el 20 de marzo al día de hoy, hemos ampliado la cantidad de camas de terapia intensiva en más de un 45%. Pasamos de 8.500 camas entre el sector público y privado a tener hoy alrededor de 12.500 camas. Esto es un esfuerzo enorme que ha hecho el conjunto de la sociedad argentina, por supuesto encabezado por el gobierno del presidente Alberto Fernández y del ministro Ginés. Y lo mismo también sucede con los respiradores. Era una preocupación que todos teníamos al principio de la pandemia. Bueno, desde que empezó este problema, el gobierno nacional ha comprado 4.136 respiradores, que significa que prácticamente cuando termine la pandemia, el sistema sanitario argentino va a haber duplicado la cantidad de respiradores. Esto es algo que es un dato que nos tiene que llenar de orgullo y, por supuesto, nos obliga a seguir trabajando y a seguir reforzando nuestro sistema sanitario. Y a esto hay que agregarle no solo cuestiones materiales vinculadas al equipamiento que dije recién. Esto también va de la mano con un enorme refuerzo en términos de recursos humanos, mayor cantidad de médicos, mayor cantidad de enfermeros, mayor cantidad de recursos humanos vinculados a la salud. Y con respecto a la segunda pregunta que me hiciste, cómo está la ocupación hoy, es dispar de acuerdo a la región o a la provincia de nuestro país. Lo que es la zona que hoy más nos preocupa, que es la región de AMBA, en promedio está un poquito arriba del 65%, casi llegando al 70%. Hoy no es un dato que nos alarme, lo que sí uno tiene que ir monitoreando permanentemente. Lourdes. Sí, Bonelli, ¿cómo le va? Lourdes Suazo. Ahora, hablando de ese porcentaje de ocupación de camas, sabemos que nuestros adultos mayores, nuestros viejitos, no son el mayor porcentaje de contagiados, ¿no? Cerca de un 15%, pero sabemos que la letalidad para los adultos mayores es mucho más amplia, casi el 80% de los que se contagian terminan muriendo. La ocupación de camas en el sector de PAMI estaba en un 80%, incluso hay algunas derivaciones de capital a provincia. ¿Cómo está la situación en particular de los viejos, de nuestros abuelos, de nuestros viejitos, pero en ocupación de terapia intensiva? Sí, tenemos entendido que PAMI, lo que es PAMI puntual, su capacidad de ocupación está bastante alta. Lo que ha hecho, ha ampliado convenio con efectores privados para poder tener mayor disponibilidad de cama. Por eso creemos hoy que la situación, o mejor dicho, hoy el sistema sanitario argentino puede dar respuesta. También nosotros pensemos que si no hubiésemos hecho el esfuerzo en términos de aumento de camas, hoy sí el sistema estaría colapsado. Claro. Están hablando que en vez de estar en un 67%, estaríamos casi en el 90%. Bueno, repito algo que les dije al principio. Esto tiene que ver con el enorme esfuerzo que ha hecho la sociedad argentina y, por supuesto, con la decisión política del presidente de invertir recursos en el área de salud. Gustavo, quería hacer una pregunta. Lisandro, Gustavo Idoyaga le habla. Una consulta. Si analizamos las últimas 3 semanas, yo le paso los datos a nivel país, pero quien más traccionó fue provincia de Buenos Aires. En 3 semanas ocurrió lo siguiente con respecto a los casos totales. 3 semanas atrás, un incremento del 25%. La semana subsiguiente, un 40%. Y esta semana, yo digo con tristeza, solo un 9%. Este solo un 9% indica que hay una pequeña luz que se visualiza, que se está descomprimiendo este crecimiento acelerado. ¿Qué es lo que están manejando ustedes? Incrementos en la curva de contagio. Sí. ¿A eso? Sí. Sí. A ver, también un poco lo que hablábamos al principio. Nosotros vemos hace unos 15 días que a nivel país
venimos en 5.500 casos, por ahí hubo algunos días donde superamos los 6.000, pero digamos, en promedio venimos en 5.500 casos. ¿Es un dato alentador? Sí, en parte sí, es un dato alentador. Vemos que hay distritos, puntualmente Ciudad de Buenos Aires, que la tiene aplanada hace unos 15 días. Provincia de Buenos Aires, el conurbano, viene subiendo, pero de manera muy lenta. Y después hay lugares en el interior donde también vienen aumentando los casos. Pero digo, esto es al margen. A ver, a mí lo que me gusta es distinguir o diferenciar dos etapas de esta pelea contra la pandemia que estamos dando todos los argentinos. Yo creo que la primera etapa en la lucha contra la pandemia claramente ha sido exitosa, ¿no? Ha sido exitosa por las medidas oportunas del gobierno y también por la responsabilidad que ha tenido la sociedad argentina. ¿Y por qué digo que ha sido exitosa? Porque logramos el primer objetivo, que era ralentizar la llegada del virus, como así también su avance. Hoy el virus está. Venimos de una cuarentena prolongada donde entendemos y es claro que hay un cansancio generalizado por parte de la sociedad, ¿no? Porque la cuarentena es algo que nos genera incertidumbre, nos genera angustia y por supuesto nos genera cansancio. Entonces, en esta etapa, ¿cómo vamos a llegar a ser exitosos como fuimos en la primera etapa? Siendo más que nunca responsables en términos individuales. Esta es la etapa donde como sociedad tenemos que construir un escudo social basado en las responsabilidades individuales que nos permitan frenar el avance de la pandemia. ¿Y a qué me refiero cuando digo responsabilidades individuales? A las pautas de comportamiento, ¿no? Mantener el distanciamiento, el uso del tapaboca, la higienización y algo que nosotros como gobierno venimos viendo con mucha atención y preocupación, que son las reuniones sociales. Porque las reuniones sociales están siendo focos o nichos de brote de contagio. Entonces le pedimos a todos y a todas que eviten las reuniones sociales, juntarse con familiares, juntarse con amigos, digo, es algo que a todos nos gusta, pero ya va a haber tiempo para volver a juntarnos. Hay que postergarlo un poquitito. Un poquito. Lorena, quería hacer una pregunta. Lorena Toso. Bonelli, ¿cómo le va? Lorena Toso lo saluda. Bueno, lo quiero correr un poquito del tema COVID, que sabemos que ha tomado prácticamente la temática generalizada dentro del Ministerio de Salud de la Nación, pero están trabajando en muchas otras cosas. Y desde el mismo momento en que se hicieron cargo el 10 de diciembre del año pasado, hubo una cuestión particular y especial a la que le han prestado atención y que tiene que ver, y nunca mejor que este momento en el que estamos esperando la vacuna para el COVID, con las vacunas y el calendario de vacunación, con una serie de denuncias que vinieron de la mano de vacunas abandonadas por el gobierno anterior. ¿Hay alguna posibilidad de que aparezcan nuevas vacunas en ese mismo estado por parte de la gestión anterior en lo que ustedes están revisando últimamente? Esperemos que no, porque que aparezcan vacunas vencidas significa que ha sido un gasto de los argentinos, desde la Argentina, innecesario. Lamentablemente, como bien vos dijiste, Lorena, cuando asumimos el gobierno, primero no encontramos un ministerio, ¿no? El expresidente Macri disolvió el Ministerio de Salud, lo bajó de categoría y era una Secretaría de Salud. Y después encontramos una discontinuidad fenomenal en los programas de vacunación y en el resto de los programas. El programa Remediar, que es un programa de asistencia gratuita de medicamentos en el primer nivel de atención, totalmente discontinuado, con mucha menor compra de medicamentos, como así también de distribución de botiquines. Encontramos vacunas que estaban algunas vencidas, otras no, pero hacía mucho tiempo estaban en la aduana sin distribuir. Bueno, son las cosas que lamentablemente cuando llegamos al ministerio encontramos. Yo también hay algo que en esta pandemia me gusta decir, por suerte tenemos a Ginés, ¿no? Por suerte tenemos a Ginés y por suerte los argentinos tenemos al presidente Alberto Fernández. Imaginémonos lo que hubiese sido esta pandemia con el expresidente Macri o con el exsecretario de Salud, Rubinstein. Fue el encargado de destruir el Ministerio de Salud, de quitarle presupuesto, de cortar todos los programas de vacunación. Bueno, todas estas cosas que recién yo les contaba y les planteaba. Pero bueno, eso ya es parte del pasado y como les dije recién, por suerte hoy los argentinos tenemos a Ginés y eso nos tiene que llenar de orgullo. Bonelli, cortita para cerrar. Escuchamos que en algunos lugares del mundo ya casi que está la vacuna, que la tienen, que se empieza a producir masivamente. Para todo el público que está mirando y que con mucha preocupación dice, ¿cuándo va a llegar eso a Argentina? ¿Ustedes manejan alguna información de si esto es así y para cuándo podríamos tener? Porque esa sería la solución de fondo, ¿no? De todo. Sí, el presidente, como así también el ministro Ginés, vienen teniendo conversaciones y reuniones con laboratorios importantes a nivel mundial que vienen en una carrera brutal por descubrir la vacuna, ¿no? Y ¿por qué esta brutal carrera por descubrir la vacuna? Principalmente por dos razones. Una razón sanitaria y la otra razón claramente es económica. Pero todas estas firmas que se han juntado tanto con el presidente como con el ministro Ginés son muy cautelosas a la hora de decir cuándo van
va a haber disponibilidad masiva de la vacuna. Siendo muy optimistas, todas estas firmas han dicho que no antes del primer trimestre del año que viene podemos estar pensando en que va a haber una disponibilidad masiva de vacunas a nivel mundial. Y también en estas reuniones el presidente y Ginés le han planteado a todas estas firmas que queremos como país ser parte de los ensayos clínicos, como así también poder tener transferencia de tecnología a firmas locales. Así podemos rápidamente empezar a producir a nivel país y que los argentinos puedan disponer de la futura vacuna. Pero hoy, Agustín, la única vacuna disponible era la cuarentena y la responsabilidad individual. Si somos responsables en términos individuales, como así también en términos colectivos, claramente nos va a ir mucho mejor. Bueno, esperemos que esto pase lo antes posible. Desde acá nuestra valoración, porque sabemos el laburo que están haciendo ahí desde el Ministerio de Salud, que es impresionante y se ve en todo lo que pasa y los partes y los vemos ir y venir y bueno, estar encima de toda esta situación que es absolutamente compleja. Muchas gracias, Lisandro, por la comunicación de esta noche. Buenas noches. Bueno, ahí tenías entonces al jefe de gabinete del Ministerio de Salud explicándote sobre todo lo que está pasando en materia de COVID en la Argentina. Y atención, atención, pymes en crisis, la pequeña y la mediana empresa está en crisis absoluta en Argentina a consecuencia de todo lo que está pasando y lo que pasó, el aluvión Macri, que le podemos llamar. Bueno, Gustavo, contame. Primer escenario, 27.000 pymes cerraron y hay entre 20.000 y 25.000 más en riesgo. Pero vos que instalás todas las semanas el tema de la pandemia, economía y salud, por ejemplo, un dato del día de hoy de una revista especializada, American Retail, en Barcelona, dicen que van a cerrar el 50%, hoy, después de la post-pandemia o de la post-cuarentena, van a cerrar el 50% de los bares y restaurantes. Estamos hablando de Barcelona. ¿Por qué digo esto? Porque a veces buscan focalizarlo con un error de gestión del gobierno actual. Y vamos a ver qué es lo que hicieron las pymes. Los recursos utilizados. Bueno, vos lo venís presentando todos los programas. 60% utilizaron el ATP. Principalmente hubo más utilización por parte de la mediana que de la pequeña. Bueno, los créditos al 24%, el 40%. Este tema sacaron del bolsillo, para explicárselo en un lenguaje coloquial, de sus propias reservas. El 75% de las empresas sacó el dinero para hacer los aportes para poder sostener esta pandemia. Y ahora entramos con un tema más delicado. El 35% realizaron acuerdos de suspensión o disminución de actividades. Y este tema hace relación a la entrevista que vamos a hacer ahora. La gente que se reinventa, la gente que se recrea. El 14% incorporó nuevas actividades o desarrolló nuevos productos. Creo que tenemos... Sí, porque nosotros nos basamos en los datos, te mostramos los números, te analizamos, te mostramos el agregado de lo que pasa en la grande, en la economía, para que entiendas lo que está pasando, pero después vamos ahí, vamos a el día a día, el cotidiano, para que veas, porque atrás de todos estos números hay personas de carne y hueso y vamos y nos cuentan qué es lo que está atravesando, cuál es la situación que están atravesando con todo esto. Entonces la tenemos a Sabrina en este momento, que está en un móvil en vivo. Está ya Sabrina conectada en una cervecería que está pasando un momento muy complicado, en vivo y en directo, móvil acá en Crónica. Sabrina, buenas noches. Bueno, muy buenas noches, chicos. Algunos van a estar un poco celosos de dónde estoy en este momento, porque estoy en la cervecería Beer Life, en Humberto Primo al 670. Y como estaban diciendo, también es una de las pymes que tal vez forma parte de esta lista que están nombrando, que está en este momento reinvertándose y pensando la manera de salir de la crisis y de poder subsistir en medio de la pandemia. Entonces, vamos a hablar ahora con Martín Boa, para que nos cuente un poquito de sus números. Dale. Y hacemos un guiño de paso al nombre del programa. Y también, porque no, nos va a dar un poco de probar, chicos. Yo les transmito de acá. Y nosotros desde acá, transmito el sabor, la perspectiva, y nos va a mostrar un par de cosas. ¿Les parece? Dale, me parece que nos muestres y me parece que después nos acerques al canal. Muy buenas noches, Sabrina. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien. Vos me dirás. Y acá en la lucha,
peleándola, combatiendo, no queda otra, pero bueno, reinventándonos, poniéndole esfuerzo, trabajando el triple, pero bueno, con esperanza, la esperanza nunca se pierde, esperemos que en septiembre podamos volver con todo, la idea es volver con el mismo valor de la pinta que en marzo, acompañar a la gente, hay que acompañar al pueblo, hay que estar firmes junto al pueblo. Vamos, muy bien. Vamos, Martín. Qué grande, Vamos. Martín. Martín, ¿te puedo hacer una Medianamente la venimos consulta? llevando. Martín, una consulta. ¿Vos estás en ese Dale. sector, en ese 14% que desarrolló nuevos productos o incorporó nuevas actividades? Sí, totalmente. Algo que nunca me hubiese esperado en mi vida, salir con botella de litro, vender botella de litro, competir en las industriales mano a mano. Ah, mirá qué bien. Con nuevos productos, con diferentes productos. No estamos... Y sí, no queda otra, sino... ¿Y cómo Si vos me haces? hubieses ¿Y cómo preguntado haces? un año atrás, Una copita que tiene. envasarías, llenarías... Claro, claro. ¿Cómo haces la entrega de la botella de litro? Esta es la copa del... Pará, la copa de... puerta a puerta, a domicilio. Claro. Bien, bien ahí. Pará, Esta es contanos del la copa cochero. que tenés en la Esta mano. se ¿Qué usaba es en eso? la Edad Media, en los carruajes. Mirá. Qué bueno. Es Qué la copa genial. del cochero. Se usaba en la Edad Media cuando había carruaje, no había auto. Sí. Entonces el líquido no se vuelca. Qué maravilla. Qué bueno. Se toma... Qué Ah, maravilla. qué envidia. Pará, Martín. no la podés Esto apoyar. va con una manija de madera. No, claro, ahí va. No la podés apoyar en la Ahí mesa. está. ¿Eh? Vamos. No, Martín, Vamos. Martín, en esta cuestión de la reinvención, Lore Toso te habla, ¿cómo te va? Sé que también lo que han hecho y lo que Sí. están buscando ustedes es Bien. asociaciones y vínculos con personas con las que han tenido contacto comercial en algún momento y demás, para poder en esos vínculos, no sé, armar packs, armar diferentes oportunidades para la gente, para el takeaway o para el delivery. Lo están haciendo, ¿no? Con gente que está dentro de la gastronomía, que sirve comida y demás. Sí, a pleno. Yo considero que la economía que va y la que viene a pleno es la economía asociativa, que es un concepto muy fuerte, muy importante. Por ejemplo, hacemos cerveza en colaboración con otros cerveceros. Para el Día del Amigo hicimos un convenio con una joyería. Estamos haciendo convenios con gente que se dedica a arreglar motos. Estamos haciendo convenios con otros cerveceros. Bueno, falta con convenios hagamos otros números el restaurantes, un convenio, restaurante ¿eh? sushi. Falta el convenio con hagamos números. Sí. Y escúchame, Gustavo, ya que estás Gustavo, se están reinventando, están Ah, tratando dale de tiempo. convertir. Qué exigente, Démosle tiempo, pero qué ¿saben? exigente. Uno piensa, cerveza artesanal, tirada, ahí vemos de dónde rico. dónde la entregaban en el local. La pregunta es, ¿cómo la llevan a la casa? ¿Se están reinventando y la envasan en latas? La envasamos en lata, obviamente. Ahora te vamos a mostrar después la enlatadora. A ver. Bien, Y bien. Vamos a la enlatadora. Vamos Dale, a la enlatadora, Vamos a dale. la enlatadora. Vamos a mostrar cómo es que Martín enlata sus productos para llevar a las buenísimo. casas y Qué subsistir en la pandemia. A ver, Martín, mostrame un poquito. Primero pones la cerveza en la lata. Totalmente. ahí Te está. cuento Muy algo bien. que- A ver. algo que es clave. Sí. Que ahora Sí. lo vas a ver. Lo que es clave, Sí. Apa. a la hora de poner la tapita, Sí. Sí. esto es fundamental. A ver. Que la tapita apoye sobre la espuma Sí. y de esa forma atrapamos menos aire. Ah, mirá qué Esto es muy bien. importante para el proceso, para la parte técnica. Muy bien. Muy bien. A ver qué dice. Que en el proceso de tapado, Sí. la tapa apoya sobre la espuma. Entonces de esa forma absorbemos menos aire, menos oxígeno, que es un enemigo de la cerveza. Sí, mirá vos. Y ahí la tapamos. Apa. Y Martín, Entonces eso... nosotros de esta forma, esta máquina ya la teníamos hace años. Sí, vamos. Claro, ahora Martín, eso imagino que tuvo un costo, ¿no? Esta Para máquina ustedes. Tuvieron que invertir en esta modalidad para poder vender Bueno, te y cuento. poder llevarle a los vecinos. ¿Cómo es? Sí, contá. Hablando de números, Sí. el aluminio es dólar oficial. Sí, Sí. Esta lata vacía Sí. cuesta el doble que esta botella de vidrio Claro, vacía. ¿ves? Wow. bien. Nosotros, gracias a Dios, podemos ir con la lata y podemos ir con la botella. Estamos haciendo una estrategia Claro. de atacar por diferentes frentes. Bien. Estamos haciendo botellas de medio litro, botellas de litro. Hace un ratito me preguntábamos cómo era el delivery.
El delivery lo hacemos todo en forma propia, tanto en el Gran Buenos Aires, zona sur, o cerca de Avellaneda. No trabajamos con apps. Las apps son totalmente abusivas, complicatorias. Lo hablamos la semana pasada, sí. Te arrasan con las comisiones que te cobran. 30%. Martín, y la Bueno, gente ustedes lo saben bien. cuando le dan la opción de la lata o de la botella, ¿a qué se inclina más? Porque uno tiene la tendencia a tomar la cerveza en botella cuando es la artesanal, entendiendo que se conserva mejor. ¿Esto es así o en realidad es exactamente igual? Bien manejados los dos procesos, tanto lata o botella, los dos se conservan muy bien. Te cuento una primicia, pasó esta semana que el principal que vende lata nos quería hacer firmar algo que le garantizamos que ellos no iban a tener problemas de calidad, nosotros nos hacíamos cargo de toda la calidad. Una locura. Claro. La cerveza se envasó en latas durante décadas, desde que tiene origen, con un muy buen barnizado. O sea, yo soy responsable de la cerveza, pero del material es el responsable el que me lo vende. Por supuesto. O sea, no podemos invertir las cosas. Martín, Claro, algo... pero ambos, lata o botella, Algo rápido, mira, porque se nos acaba el tiempo. Martín, clave, yo no soy conocedora de Dale. cervezas y por ahí los cerveceros se van a enojar conmigo, pero ¿tiene una vida útil la cerveza artesanal en lata, en botella? ¿Hay un tope? ¿Cómo es? Bien manejado el proceso, tenemos varios meses. Bien. O sea, bien manejado el proceso. Perfecto. Obviamente, si está sin pausterizar, es recomendable en heladera, pero bien manejado, la calidad dura... Es más, te va a ganar la sed antes que el producto. Muy bien. Totalmente. Damos fe de eso. Martín, y ahí ustedes en el local, ¿funciona el pick-up con el growler? Mirá cómo te lo pregunto, qué canchero. ¡Epa! Va la Muy gente, bien. Vamos. va la Sí, gente con el growler, bueno, que es esta especie de damajuana, digamos. De vuelta, en el growler o el botellón, Sí. la damajuana, el growler o el botellón, lo que es importante es que la gente después del uso lo enjuague, lo deje boca abajo, en este momento cayó alcohol. Nosotros lo estamos con alcohol para sanitizarlo y estamos aceptando cualquier marca, cualquier color, somos solidarios con todos, o la gente necesita tener buena cerveza a un buen precio. Entonces no hace falta que venga con el mismo growler de nuestra marca. O sea, aceptamos Nada más cualquier Juana, marca de cualquier colega. Fantástico. Pero la gente quiere tomar un buen producto. Bueno, Martín, te agradecemos mucho la nota. Para aquel que quiera contactarse con ustedes, brevemente decime una red social, algo. En Instagram, Beer Life, tanto Avellaneda o San Telmo, están ambos. Es fácil que nos puedan ubicar. Hace muchos años que estamos, tenemos 70 canillas. Ajá. Y vinimos para quedarnos. Y cuando volvamos, la idea es volver con la pinta al mismo precio que en marzo. Muy bien. O sea, acompañar a la gente, acompañar al pueblo, porque el pueblo lo necesita. Gran dato ese de que vuelven con el mismo Vamos precio. a hacer un esfuerzo sobrehumano para acompañar a la gente. Muchas gracias por la nota, Martín. Buenas noches. Como te decimos siempre, además de analizarte los números acá en Hagamos Números y explicarte lo que pasa con la macro y por qué te impacta en tu bolsillo, vamos ahí y te contamos con casos puntuales, específicos que nos dan su experiencia, qué es lo que está pasando producto de toda esta pandemia con cuestiones específicas en el ámbito de la economía que nos afectan de una u otra manera a todos. Quédate ahí porque tenemos una nota ahora de lujo. Te hablé de que uno de los sectores a los que apuesta el gobierno para salir de todo esto es el sector de la construcción y que uno muy especial va a ser la obra pública. Tenemos una comunicación ya mismo con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis. Quédate ahí que ya te lo presento, dale. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Bueno, como te dije, te acabo de anticipar, tenemos en comunicación vía Zoom a el ministro de Obras Públicas de la Nación, el señor Gabriel Catopodis. Buenas noches, Gabriel. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos esta noche. Queríamos conversar un poco porque, bueno, primero la cuestión vinculada directamente con la pandemia. Recién tuvimos una conversación con un funcionario del área de salud que nos hablaba de que el sistema no colapsó, entre otras cosas porque se aumentó la capacidad. Desde tu cartera, desde Obras Públicas, contanos un poco todo lo que estuvieron trabajando para que se conozca durante estos meses de pandemia que atravesamos en la Argentina. Bueno, sí, todo el gobierno,
día cero, en mi caso, en la construcción de hospitales, 12 hospitales modulares que sumaron casi 1000 camas al sistema de salud, pero también la obra en el Hospital de la Matanza, el Hospital Favaloro, que tuvo 4 años cerrado el hospital y que por decisión del presidente en 4 meses pudimos reabrir. Ya hay 150 camas que están también integradas a la red en ese Hospital de la Matanza. A eso se suman casi 40 obras en todo el país, en el Hospital Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires, en hospitales de San Fernando, de la provincia de Buenos Aires. Bueno, una tarea, por supuesto, enfocada en mejorar la infraestructura. Muchas de estas localidades, estas obras, si no hubiésemos construido estos hospitales, seguramente hubiesen colapsado. Me decía el intendente de Florencio Varela, donde hicimos uno de los hospitales modulares, que si no se hubiese hecho ese hospital, no hubiésemos sumado allí 70 camas, no estaría en el 50% de ocupación, sino estaría en el 80% de ocupación. Así que bueno, contrarreloj pudimos concretar este objetivo. Todos estos hospitales ya están recibiendo pacientes, todos tienen el mejor equipamiento y insumos para los próximos 6 meses, y realmente, bueno, habla del resultado de un gobierno que respondió de manera temprana a esta emergencia. Gabriel, hace un rato en el programa contábamos que el gobierno está trabajando en un programa de 60 puntos que tiene que ver con atender la salida de esta situación de crisis y que gran parte de esto va a estar atravesado por la construcción y por la obra pública. Desde tu cartera en particular, ¿cuáles son los lineamientos en los cuales se está trabajando para adelante para reactivar la economía? ¿Nos puedes contar esto? Sí, claro, 3 ejes muy claros. Estamos poniendo en marcha, por un lado, con la conectividad, la logística, con poder integrar un país amplio, federal, extenso territorialmente. Allí hay más de 150 obras de rutas que ya se están reactivando, porque buena parte del país y de las provincias ya han reanudado sus actividades, pero vamos a seguir. En segundo lugar, agua y saneamiento, fundamental en el marco de esta emergencia sanitaria, pero también fundamental para garantizar ese piso de derechos y de dignidad que necesitamos lograr. 7 millones de argentinos no tienen agua, claramente una urgencia de nuestra sociedad y que toma este gobierno. El tercer eje, una cantidad muy importante de obra pública que vamos a ir haciendo en los 2.300 municipios, en cada localidad, en cada pueblo. Queremos poner en marcha obra pública que genere mano de empleo local, que movilice las empresas locales, que se puedan desarrollar con esas obras de infraestructura social básica, del estilo de los pavimentos, del agua, de la cloaca, del equipamiento, esas pequeñas obras que mejoran la situación de los barrios, pero que rápidamente empiezan a mover la rueda de la economía. Todo esto claramente se está haciendo coordinadamente con todos los gobernadores y en el marco de ese plan de 60 medidas, en el marco también de un anuncio muy importante que va a haber esta semana, que es el relanzamiento del Plan Procrear. Está en el Ministerio de Hábitat, que está en cabeza de la ministra María Eugenia Bielsa, pero es muy importante también la vivienda como palanca para la puesta en marcha del empleo y de la obra pública y la construcción en Argentina. Así que son un conjunto de medidas, todas orientadas a empezar a poner en marcha la economía. Estamos viviendo, Agustín, y vos lo sabés muy bien, la peor crisis social y económica que tengamos memoria. Va a ser muy difícil lo que viene, va a ser complejo, pero lo importante es que hay un gobierno que está enfocado y que esa crisis la vamos a enfrentar con la misma responsabilidad con la que enfrentamos esta pandemia. Ajá. Quiero hacer una pregunta a nuestra compañera Lorena Toso. Lorena. Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches. 2.300 municipios, usted mencionaba recién, que son los que van a estar contemplados en ese gran plan de obra pública. La pregunta es muy concreta y tiene que ver con cómo van a distribuir la obra pública entre los que serán oficialistas y los que son opositores, los que son vecinalistas, para que haya una paridad, porque cada uno de ellos va a estar requiriendo esa posibilidad de que se empiece a mover la economía de la mano de la creación de puestos de trabajo. ¿Cómo lo van a manejar para que sea equitativo? Los hospitales los construimos, municipios gobernados por
intendentes peronistas y en municipios gobernados por la oposición. En realidad los construimos donde la gente los necesitaba y donde el sistema de salud nos fue marcando las prioridades. En el caso de la obra pública y estos 2.300 municipios, la distribución de la obra pública y de los recursos va a ser de manera transparente y está siendo de manera transparente y por población, por la cantidad de habitantes y de población que tiene cada una de las localidades. Lo importante es que todos los municipios están recibiendo una indicación de cuál es el presupuesto. Son los intendentes los que conocen con mayor claridad qué es lo que se necesita, y lo importante es que en todo el país, de manera federal, de manera transparente, podamos poner en marcha todas estas obras. Dejamos atrás aquella agenda, aquellos títulos del gobierno anterior, de títulos faraónicos, de grandes hidrovías, de grandes autopistas de 5, 6, 7 manos de un lado y del otro, para ir a las obras que necesita la gente. Para nosotros lo faraónico es llegar con el agua, con la cloaca, con el pavimento. Por supuesto que vamos a hacer rutas, por supuesto que estamos con un plan muy importante para la infraestructura universitaria, obras para todas las universidades públicas del país. Más de 60 universidades están recibiendo fondos para mejorar su infraestructura, pero hoy claramente para nosotros la prioridad es poder llegar con todas estas respuestas a cada localidad de la Argentina. Bueno, lamentablemente hay un pequeño problemita en el audio que no nos permite escuchar bien, pero toda la información que nos estuviste contando sobre lo que está pasando y sobre lo que viene es gran parte de lo que queríamos clarificar esta noche. Muchísimas gracias, ministro, por la comunicación y bueno, todos los éxitos con esto, porque estamos todos en este barco del cual tenemos que salir. Gracias. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. ¡Atención! Lourdes nos trajo la posta. ¡Ay, qué susto! ¿Qué? Lourdes nos trajo la posta. ¿Qué es esa? Mira, Gustavo, para vos. Rusia asegura tener lista la vacuna. Sí, así Lourdes, es. ¿qué Bueno, pasó? ¿Hablaste con Putin? Con el ministro de Salud de Rusia. Si bueno. te sirve. Ya confirmaron, se espera... la pongo en la música. Lo llamativo es que no se estaba hablando de esta vacuna porque tiene los datos reservados. Pero ahora pará, vamos a descontracturar un poco. ¿Qué? ¿Vos lo llamás al ministro de Salud de Rusia y le hablas en ruso? No, yo no hablo ruso. Tenemos contactos intermedios. Podemos decirlo, porque yo no manejo, más que pasiva, no sé. Pasivas gracias, es lo único que sé. Bueno, no, Bueno, qué susto. No, bueno, entonces el tema es así. Se esperaba que antes del 3 de agosto, es decir, mañana, estaban terminando ya las pruebas clínicas para avanzar y decir si efectivamente era la vacuna. Bueno, aparentemente esto puede ser el Sputnik en la vacuna y en la salud del COVID. ¿Te acordás? Sputnik. Bueno, Rusia le ganó a Estados Unidos la carrera en el espacio y el ministro de Salud dijo, así como Estados Unidos se sorprendió con nuestra nave, con Sputnik, lo mismo va a pasar. Le habremos ganado la carrera por la vacuna de COVID. Ya las autoridades rusas confirmaron, primero, un dato importante, que va a ser gratuita para toda su población. Bueno, ¿cómo? No, está bien, para todos. Yo me entusiasmé, dije, va a ser bueno, gratuita para nosotros. No, pero pará. Igual como Lourdes tiene sus contactos con Rusia, nos puede hacer llegar un vacunín, ¿no? Vos dame tiempo, tenemos para todos. El tema es que van a empezar a partir de octubre, ya tienen un calendario de vacunación. Los primeros para ser vacunados, ¿quiénes son? Pensemos, médicos. Sí. Te iba a decir Vladimir. No, médicos y docentes. Sí. Lo que tiene que ver con los que atienden, están en la primera línea de batalla para los enfermos de COVID y también los docentes para que los chicos puedan ir a clases, puedan retomar todas las actividades. Así que esto dice Rusia. Claro, Estados Unidos, ¿qué dice?
y yo no conozco el protocolo, no conozco la firma y demás. Bueno, eso es lo que dice Rusia, pero vamos a ver qué pasa dentro de la Organización Mundial de la Salud. Dale. ¿Cuáles son las vacunas que nosotros sí conocemos, que ya tienen los protocolos y demás? A ver, vamos a ver. ¿Cuáles son las vacunas que están en proceso, no? ¿Cuántas hay? Uno puede decir, bueno, pero en realidad se está hablando de una que se va a hacer la prueba en Argentina, que va a comenzar ahora este mes de agosto. Fíjate, hay 200 grupos activos trabajando y desarrollando las vacunas, pero no todos son monitoreados por la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Por eso se habla de este número, 140 con ensayos preclínicos, es decir, en animales. En la fase 1 y 2 hay 18 y 3 están en la fase 3, que es la última, la que tiene ya un componente de más de 500 personas para ver si hay efectos secundarios y para ver la efectividad. Ahora, hablemos de estas, las que están más avanzadas, porque queremos saber, hay una desesperación, una carrera para conocer quién es el laboratorio, la empresa y el país que va a desarrollar esta vacuna. Parece que Rusia les dio el batacazo a todos. Pásame la otra para conocer de dónde, acá te ponemos, mirá, el país y cuál es la vacuna de la que seguro estamos escuchando. ¿Te acordás de Oxford y el avance? Bueno, la Universidad de Oxford está trabajando y los resultados están siendo muy positivos, muy alentadores, pero falta todavía. China es otra de las vacunas. Sí, CanSino Biologics. Exacto, Biologics, a vos que te gusta hablar en inglés. Y hay 2 más que están trabajando. Son 3 las vacunas allí en China, Estados Unidos, con este laboratorio. Moderna Therapeutics. Te encanta, te encanta, te encanta. Bueno, lo cierto es que por eso te puse los países, pues no importa el laboratorio, ¿no? Es Reino Unido en Oxford, China tiene varias, Estados Unidos con este laboratorio, y la que va a llegar en Argentina, la que va a empezar las pruebas ahora, es un mix, es una combinación entre Estados Unidos y Alemania, el de laboratorio Pfizer. Sí, claro. Bueno, que ya estuvieron reunidos con el presidente Alberto Fernández y que dijeron, la vamos a probar acá. Es uno de los tantos países, no es el único país, pero Argentina logró colarse en ese grupo de países en donde se van a hacer. Por eso Pfizer es de Estados Unidos, pero esta, BioNTech, es de Alemania. ¿Y por qué es clave esa unión? Porque este es el laboratorio que va a poder registrarlo. Si a vos te dicen, Lu, viene el laboratorio este o el que fuera y te dice, vamos a hacer la prueba acá en Argentina, es uno de los países, necesitamos para aplicarla. ¿Vos te ponés para aplicar la vacuna? Hay un registro en la página de internet. La Fundación Infant, allí lo que puede hacer es uno postularse, ¿no? Tenés que tener más de 18 años, bueno, algunas características. Vos tenés, ¿Más de 18? Sí. Acabo de cumplirlo. Ahora, el 3 de abril los cumplí. No, porque te noté preocupada por el tema. No, están hablando por la cucaracha. Pampa, concentrate, mira. No me marees. Entonces, me están distrayendo. favor. El registro está, los voluntarios están en diferentes puntos del país y a partir de este mes de agosto van a empezar las pruebas. Uno dice, bueno, pero no es nuestra, ¿no? Porque el laboratorio es de Estados Unidos, es de Alemania. Pero si se hacen las pruebas en Argentina, entre otros países, se supone que va a haber una prioridad en caso de desarrollarla con éxito para que estemos entre los primeros países en donde las dosis puedan llegar. Dame un dato más, porque no está acá en las más avanzadas. Mira quién aparece. Hablamos de Rusia, que dijo que ya tiene la vacuna, pero mira quién aparece. China es el único país que dijo que si llega, te musicaliza, me encanta. Si llegan a desarrollar ellos la vacuna del COVID, va a ser de bien público y de acceso universal. Es decir, no te van a vender la patente, no tenés que pagar para poder llevarla a tu país. Eso es un anuncio, no es menor, porque vos te alegraste con el tema de Rusia, que va a ser gratuito para la población de su país. Hay que ver de qué manera hay varios países que ya están levantando la mano y pidiendo. China dice, es el único país que dijo, va a ser un bien público, no podemos lucrar con la pandemia y con el coronavirus. Cosa que no ocurre en los Estados Unidos, donde, por ejemplo, el laboratorio Moderna, que va a la cabeza, cuyas acciones están subiendo porque están especulando con que van a tener la vacuna, si salen y dicen, esto es bien público, se suicidan en masa unos cuantos. Hay muchos que están haciendo el negocio con los virus, sabemos que esto no es nuevo. Y hay algo más que China dijo, está prometiendo que va a dar financiamiento para que puedan acceder al tema del costo, porque si bien va a ser un bien público, no es que la van a producir con sus insumos, van a pagar todo y lo
van a repartir por el mundo porque no le daría. Prometen créditos, insumos médicos y también profesionales. Recordemos que ya vinieron varios aviones de China. Vos los viste, los de Aerolíneas Argentinas, con un montón de insumos. Sí. Kreplak, por ejemplo, dijo, lo que no encontrábamos en nuestro país, fuimos a buscarlo hasta el fin del mundo. En esa comparación de irse hasta China para traer los insumos básicos. Vimos desde barbijo, bueno, todo lo que tiene que ver con lo necesario para la atención en la atención a los enfermos de COVID. Bueno, esto de vacuna, como todavía no hay vacuna en Argentina, uno dice, ¿y entonces qué hacemos? Ya nos dijo el jefe de gabinete del Ministerio de Salud, cuarentena, distanciamiento. Pero también hay un llamado urgente a la solidaridad. Desde la provincia de Buenos Aires, sobre todo, están trabajando mucho en eso, en la donación de plasma. Un dato que no es menor. 7 de cada 10 donantes de plasma son mujeres. No es menor. Son las más solidarias. Y 8 de cada 10 donantes, los que llaman a la línea telefónica para donar, se atendieron en el sector público. Es decir, los sectores menos acomodados económicamente y las mujeres al frente de la donación de plasma. Mira vos. Así que es necesario que todas las personas que tuvieron COVID, que se recuperaron, den plasma. Hay una ley que se aprobó hace días nada más, la semana pasada. No es obligatorio, lo que se aprobó es una campaña para generar conciencia. Así que doná plasma porque con una donación estás ayudando a 4 personas. La ley te da 2 días de licencia, te lleva y te trae para que puedas trasladarte sin ningún tipo de inconveniente. Por ahora, distanciamiento y plasma. Ahí está, distanciamiento, plasma, aislamiento, cuarentena, vacuna que va a tardar, pero parece que llega. Y mientras me voy de nuevo, ¿a dónde me voy? Allá. Ya que estamos hablando en inglés esta noche, me voy a 11. Me voy al barrio de 11. En vivo y en directo lo tenemos a Ezequiel con el tema este de los micros que están asistiendo porque no hay trenes, por lo que sabes, casos de COVID que interrumpieron el servicio. Ezequiel, contame cómo sigue la cosa ahí. Bueno, a ver, aprovechar porque ya van saliendo los últimos micros. Mira, ahí está cerrando la puerta, se empieza a ir uno de los micros para lo que va a ser para Castelar, para Moreno. Recordar que los servicios van a durar hasta las 9 de la noche. No salen los trenes. Para aquel desprevenido, para aquel que está saliendo de trabajar y no se acuerda, bueno, no salen los trenes, salen estos últimos micros hasta las 9 de la noche. Estamos en 11, el tren Sarmiento. Esto también recordar, porque se encuentra con personal reducido los casos positivos de COVID-19, 1.600 empleados que van a tener que hacer y comprobar obviamente este registro para saber si tienen el COVID o no, pero ahí está, otro micro más, los últimos lugares, aquí en la estación de 11. Este está casi completo, a ver, ahí está el chofer, a ver cuánto tenemos, el 70%, este se va a retrasar un poquito más, estos van para Moreno. ¿Para dónde van ustedes? La mayoría. ¿Dónde va? Buenas noches, estamos en vivo para Crónica. ¿Usted para dónde va? Van un poquito más cómodo, más calentito, ¿no? Por suerte. Y el servicio por lo menos ayer faltó, hoy por lo menos están los micros. Perfecto, gracias. Bueno, Agustín, ahí las personas que se van subiendo a los últimos micros. A ver, ojito que va subiendo, ojo, ahí está, ahí sube otro más. Aquí en la estación de... ¿Hasta dónde vas? ¿Hasta Moreno? Sí. A ver, vamos a ver, Agustín, a ver si tiene el permiso. ¿Tenés la aplicación o tenés el papel? Ahí tengo la aplicación. Ahí con la aplicación, no pasa, ojito si no saliste con la aplicación, con el permiso, no te dejan subir los controles, el DNI, en vivo, estamos en Crónica HD. Estamos en vivo en Crónica, barbijo, Moreno, policía, control, le muestra. Esto es una cosa espectacular, se están cumpliendo con todos los... Lo que hay que cumplir, protocolos, no me salía la palabra, con todos los protocolos. Y mira, ahí arriba también nos mira el señor, barbijo colocado, distanciamiento, los micros para asistir, que está suspendido el servicio de trenes y puedan llegar a destino en un domingo a la noche, todos aquellos que tienen el permiso y pueden mostrarlo y tienen la justificación para moverse. ¿Sí? Bueno, muy ordenado y muy prolijo, Ezequiel, todo ahí, ¿no? Por suerte. Exacto. Todo, muy prolijo, exactamente. Con cinturón arriba, por favor, cuídate. Gracias. Ay, perfecto, mostró todo, venía de trabajar, la chica se va para Moreno, la gente de la policía de la ciudad trabajando, la gente de tránsito, todo movilizado de manera organizada. Acá está otro micro, mirá. Ahí va otro micro, lindos micros además, ¿no? Muy lindos, ¿eh? Lindos micros, grandes, limpios. Bueno, gracias
por la nota ya desde 11, una cosa espectacular. Más de uno nos mira con envidia desde Suiza y dice, mirá cómo les va a estos tipos. Bueno, contame, Lore, dale. ¡Atención! ¡Atención! No te vuelvas loco, tranquilo. Reforma tranquilo. judicial. Necesaria, pero con críticas. Bueno, siempre con críticas. Siempre con críticas. ¿De Mira, dónde las críticas? yo te digo algo, voy a empezar diciéndote la crítica con la que vamos a cerrar, pero la voy a spoilear. Me encantó. La voy a spoilear. Me encantó. Tiene que ver con si este es o no el momento para presentar una reforma judicial de estas características. O una reforma judicial a secas. Sí. Lo vamos a responder en un ratito. O por lo menos te voy a contar mi mirada y vos me dirás la tuya. Y podemos departirlo aquí con nuestros compañeros también en el piso. Pero vamos a hablar del proyecto de reforma judicial. Vamos a ir primero con los datos, con las características. Porque lo primero que hay que decir es que hay una diferencia y hay que abrir el juego para entender que una cosa es la reforma judicial y otra cosa es el Consejo de Asesores que ha sido designado por el Gobierno Nacional para entender, entre otras cosas, en el Consejo de la Magistratura, en determinada cantidad de cuestiones relacionadas con lo más alto de los estamentos de la justicia y, por supuesto, la Corte Suprema de Justicia. Entonces, hay que diferenciar las dos cosas y vamos a empezar por la reforma judicial, que tiene estos datos centrales. Mira, Agustín, los quiero compartir con vos. Dale, porque no está el proyecto compartámoslo. todavía. Yo te cuento cómo se avanza con lo que va a pasar. Lo que conocemos son los lineamientos generales. Ya va a llegar el proyecto. Mañana no, el martes, va a ser la primera reunión de plenario de comisiones en el Senado de la Nación, donde va a estar Marcela Lozardo, que es la ministra de Justicia, y donde los senadores van a hacer sus preguntas para que se empiece a debatir. La idea, ¿cuál es? Que en septiembre esté aprobada. Vamos a ver, después hablamos de las críticas. ¿En qué consiste? Lo primero que tengo para decirte es que hay una fusión entre el Fuero Federal, que tiene 12 juzgados, con el Plan Económico, que tiene 11 juzgados. Estamos hablando de justicia federal, no nos estamos metiendo en el resto de la justicia. Estamos hablando de lo grande, el tema Comodoro Pi. Federal es lo que en la jerga se llama Comodoro Pi. Comodoro Pi, exactamente. Los jueces federales de Comodoro Pi, que es los que conocemos, y el penal económico tiene mucho que ver con cuestiones aduaneras, por ejemplo, como para tener un dato. Que durante el gobierno anterior alguno que otro le llamaba Comodoro Pro. Comodoro Pro, exactamente. Bueno, se fusionan ambos. Sí. Y además, mirá este dato, toda secretaría, vos sabés que cada juzgado tiene una secretaría, se transforma en un nuevo juzgado. Esta cuenta nos da la siguiente, como acá hacemos números, hablamos de justicia haciendo números. 12 más 11 multiplicado por 2, porque tenés los 12 juzgados federales del Foro Federal, más los 12 de los 11 del Penal Económico, más todas las secretarías. Ese es el resultado que nos da 46 juzgados federales, que además van a tener que tener cada uno de ellos fiscalías. ¿Se entiende? Con lo cual empiezan varias cuestiones que vienen de la mano de lo que después vamos a ver en las críticas. Va a tener que haber concurso para las vacantes, no solamente para las nuevas creaciones, porque en el caso de las fiscalías lo más probable es que no alcancen los fiscales que hoy están trabajando en la Argentina, porque van a ser fiscales federales. Recordemos que vamos camino a una nueva justicia en la que los fiscales van a cobrar una importancia mucho mayor, ¿sí? Recordemos eso también. Concurso para las vacantes, a la que se suman los que ahora están vacantes, valga el juego de palabras, es decir, los que están haciendo falta en este momento, los que todavía no han sido nombrados. Y luego vendrá el momento del Consejo de Asesores. Aquí tenemos Corte Suprema, Consejo de la Magistratura, Procuración, Defensoría General de la Nación. De todo esto va a hablar el Consejo de Asesores. ¿Con qué querés ir primero? ¿Con las críticas o con el Consejo de Asesores? Te dejo elegir. Con el Consejo de Asesores. Las críticas las quiero para el final. Para el final. Él quiere cerrar con las críticas, de postre. Y después te voy a hacer una observación a ver qué... Haga, me parece muy bien. Bueno, vamos a mencionarlos simplemente, ¿eh? Cada uno de ellos tiene un currículum muy importante, todos son prestigiosos, ha habido críticas sobre los nombramientos, no nos vamos a meter en eso. Inés Weinberg de Roca, la van a recordar seguramente porque fue mencionada como la candidata a procuradora por el gobierno de Mauricio Macri. Caludia Beatriz Uzbar, estamos hablando de varios integrantes de Cortes Supremas o Supremas Cortes de sus respectivas provincias. Hay varios integrantes. Enrique Basigalupo, el internacional de todos los que integran este Consejo de 11. Andrés Gil Domínguez, uno de los constitucionalistas. Hay dos integrando este Consejo de 11. Avanzamos al próximo, porque son varios nombres.
Carlos Alberto Beraldi, uno de los cuestionados, pero sus colegas dicen es un hombre que sabe muchísimo y merece estar entre esos elegidos. Cuestionado porque es abogado. Es el abogado de Cristina Fernández de Kirchner. Es el principal abogado de Cristina Fernández de Kirchner. Raúl Gustavo Ferreira, que es el otro constitucionalista. Omar Palermo, Marisa Herrero, y vamos a los últimos. Qué lindas gafas, Marisa. Muy buen look, todo, completo, los aros, todo. Ahí quiero, alucinante. Me gustó, la apoyo. Cosa seria. León Carlos Aslanian, otro de los que en algún momento fue cuestionado, pero vamos a cuestionar a Aslanian para ir a elaborar cuestiones con la justicia. María del Carmen Bataini e Hilda Kogan. Todos ellos prestigiosos en su área, la mayor parte de los cuales pertenecen a la justicia penal, y esta fue una de las observaciones, pero lo que se dijo es, hay dos constitucionalistas, hay paridad, y además la paridad no solamente es de género, sino también tiene que ver con paridad federal, porque hay integrantes de Cortes Supremas de Justicia del interior del país, para conformar este equipo. A ver, ¿qué se dice en... Vamos a leerlo concretamente porque te digo, hay algunos que hacen sus reclamos respecto de los integrantes de este equipo, de este consejo. Algunos dicen, bueno, hay nombrados a gente a dedo. La mayor parte dicen son los mejores. Hay nombrados pocos constitucionalistas, hay dos, y los que pertenecen a la justicia federal también, los que pertenecen a la penal también conocen sobre la Constitución. Hay mujeres, hay del interior, creo que ahí no debería haber críticas. Las críticas vienen por otro lado. A ver, ¿Vamos a verlas? Vamos. Dale. Ahí empezamos. Jueces, subrogantes y vacantes. Los subrogantes y vacantes. Los subrogantes tienen solo un año para estar. Y si vos sumás la cantidad de subrogancias que ya hay en la justicia argentina, más las vacantes que hay y las que se van a generar, ¿en qué momento se van a hacer todos los concursos para que se puedan cubrir la enorme cantidad de nuevos juzgados que va a haber? Primera crítica. Vamos a la próxima. Sí, hasta ahí crítica de forma. Falta de espacio físico. Falta de espacio físico para los nuevos juzgados, para las nuevas fiscalías y las salas para llevar adelante los juicios que además serían por jurados con esta reforma. Home office para todos. Todos en la casa. Todos en la casa. Hacemos todo por Zoom. Teletrabajo. Todos los juicios por Zoom. Y además lo que dicen es, ahora lo vamos a ver con lo otro, porque hay una cuestión que tiene que ver con la cantidad de archivos y papeles y demás que tienen los diferentes juzgados, y es que hay cambios, como vamos a ver en las siguientes críticas. Vamos. Que la justicia debería aflojarle al papel, ¿no? Un poquitito, a ver si nos digitalizamos en algún momento. El traslado de jueces. Esto es algo que sabemos pasó por el Consejo de la Magistratura respecto de esos 10 jueces que habían sido nombrados por el PRO. Graciela Camaño votó, favoreció que se analice el traslado de esos jueces, pero ahora habría traslado de causas. Entonces, van a tener que decidir muy rápidamente y muy a conciencia si las causas que ya están en un juzgado van a quedar en ese juzgado o se van a trasladar al desdoblado, ¿no? Al fiscal que antes era fiscal de un juzgado federal y ahora va a pasar a ser juez. Porque eso va a ser importante por los empleados y por los papeles. Y vamos a la próxima. A ver. ¿Era el momento? ¿Era el momento? A ver, yo voy a hacer en esto crítica. Hay una encuesta que se hizo con la gente del Gobierno Nacional, fue a pedido del Gobierno Nacional, una encuesta muy concreta y muy profunda, donde la mayor parte de la población dijo la justicia no funciona. La justicia funciona mal, necesitamos un cambio en la justicia. ¿Eso significa que había que hacerlo ahora? Mi opinión es absolutamente personal y tiene que ver con ser crítica por el momento. Yo creo que esto podría haberse presentado dentro de un par de meses, por ejemplo, aun cuando no entrara en el año 2020 de funcionamiento del Congreso de la Nación. Y para cerrar, me meto un segundo con esto. Digo, vos decís era el momento para toda esta reforma que vos explicaste. Ahora, también hay un tema con la Corte, ¿no? Bueno. Digo, también se habla de la cantidad de miembros de la Corte, que no es como esto mismo, como en paralelo. Es paralelo. Ahora uno dice... Y también es el momento para eso. Bueno, claro. Había que meterse en ese momento con la Corte. Eso es muy importante lo que vos decís, porque ese consejo que nosotros mostramos recién aquí con nombre y apellido es el que tiene 90 días a partir de mediados, en realidad, de la otra semana, para empezar a analizar los consejos que le tiene que dar al presidente de la Nación para saber qué hacer con el Consejo de la Magistratura y con la Corte Suprema de Justicia. ¿Va a haber cambios? ¿Va a haber variación? ¿Va a haber mayor cantidad de jueces? Por ahora no lo sabemos hasta que este Consejo emita su opinión. Bueno, ahí están las cosas, todas las aclaraciones hechas sobre la noticia de la semana, que fue esto de la reforma judicial. Quédate ahí y ya te vamos a contar las peleas de la semana en el ámbito de la política. Peleas, disputas y tensiones de la semana. Mientras
Lourdes y Gustavo me van contando esto, yo en paralelo lo voy a ir haciendo entrar a mi amigo, el sommelier de la casa, el señor Jerónimo Artó, pongámosle porque un los poquito voy a de escuchar clima. y me quiero relajar. Mientras los escucho me tomo un vino. Ustedes arranquen, dale, vamos. A ver, Lourdes, peleas, disputas Te encanta y vos, tensiones. te encantan las peleas. No, me parece que vos estás generando esto, No, que me encanten yo las no. peleas. ¿Eh? No. Ya te estoy tirando el centro. Es como, a ver. es como un resumen de lo que pasó en la semana, algunos cruces, algunas tensiones, pero vamos a contar las razones también. Bien. ¿Te parece? ¿Empezamos? Comenzamos por la primera, a Dale. ver si te parece. Santiago Cafiero, ¿con quién? A ver, ¿con quién? Mira, Wolf, recordemos, el jefe de gabinete fue al Congreso a rendir cuentas. informe. Exacto, el informe de gestión. Y una chicana que le salió mal en realidad, porque Sí, sí. Wolf, ¿qué dijo? Dijo, 9 meses. hace dijo. 9 meses que estamos esperando. ¿Y qué le dijo Cafiero? Bueno, Cafiero le dijo, escuchame, hace 9 meses habíamos ganado, pero no gobernamos. Ay, y después no. le dijo, en enero y febrero no se hicieron nunca sesiones, se hicieron en marzo y en marzo comenzó la pandemia. Y yo me puse a disposición de ustedes para las sesiones del Congreso. Mirá que hay motivos, pues, si queremos para criticar siempre hay, pero justo ahí le salió mal, las cuentas no le dieron, hagamos números, que nos mire, entonces ahí puede sacar números. Claro. Vamos con la próxima. Vamos a la siguiente. Otra, A ver, ¿cuál otra es de la las- segunda disputa en orden de importancia? Acá, provincia de Buenos Aires. Un fuerte comunicado del Frente de Todos versus el vidalismo. Estamos hablando de la deuda, ¿no? Agustín siempre nos recuerda qué pasa con la negociación de la deuda a nivel nacional, pero también en la provincia de Buenos Aires hay un endeudamiento y hay de alguna manera que ver qué se hace para poder seguir con la gestión. ¿Tenemos el comunicado del Frente de Todos? Muy Mirá, bien. el Frente de Todos emitió un comunicado durísimo a lo que fue la reciente gestión de María Eugenia Vidal. Tenemos que aclarar, en conjunto, diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires. Lo leemos acá, el peor momento de la crisis, Juntos por el Cambio asume una posición penosa e irresponsable. O sea, se tira mucho de la cuerda. ¿Te acordás que Mauricio Macri había dicho al señor presidente, recuerde, acaba de encontrar una oposición seria, responsable y republicana? ¿En qué quedó? Bueno, se la habrá llevado a París, no sabemos. Vamos con el cric, ¿no es cierto? Bueno, quedó y el- vamos el- a ver la el tercera grillito. disputa, ¿te parece? Agus me dice que está preparando algo. Yo los escucho acá, Sí. esto de la pelea a mí me tensiona. Yo no soy como Gustavo que le encanta la pelea. A mí me tensiona la Es pelea. verdad, es verdad. Me genera una cosa. Acá lo tengo a mi amigo, vamos a presentarlo, el señor Jerónimo Artó, placer. el sommelier Hola, Jero. de la Muchas gracias. casa. Muchas Bombos, gracias. aplausos, platillos, Vamos. bienvenido. Vamos. Bienvenido. Acá Vamos. llega el vino y aplauden, se vuelven todos. Mirá. Mirá, una cosa enorme. Muy bien. Bueno, yo primero lo voy a saludar con un brindis, como se saluda a un sommelier, con un brindis. Rapidito, contanos, ¿qué nos trajiste? ¿Nos siguen contando los chicos las peleas? Y nosotros Ahí va. nos seguimos tomando un vino. Para Dale, amenizar un poquito el tema de la pelea, traje un Petit Verdot de la gente de Nina Wines, Argentina, en donde encontramos una fruta en nariz excelente, un color intenso en Mirá, copa. Usted hablando de pelea y yo con fruta Ahí en va. nariz. Como para amenizar un poquito y ir trabajando este domingo y principio de lunes, bárbaro con un vino. La idea de este vino es que lo puedes conseguir tanto en vinotecas, en supermercados, como también online. ¿Viste? Vimos hablando del tema online y de todo Ahora esto todo online. que realmente... Mirá, claro. vinos al río, mirá qué linda imagen de la copa que Agus, me toma acá el director. mirá qué Mirá. música de fondo. Mirá la música de fondo. Mirá, ¿qué es esto? ¿Y las peleas entonces dónde casamiento. quedaron? ¿Las No, peleas y las dónde peleas, quedaron? chicos, no, ¿qué Por pasó? favor, Ya no, está, casamiento. música de... Hay que amenizar. Por eso, De evento. este vino lo podés directamente de tu casa, redes sociales, Instagram, IG, que está muy conocido ahora. Sí. Podés tranquilamente pedir una caja, 2 cajas, te llegan puntualmente a tu casa. La verdad que es increíble, el vino es muy bueno. Y el maridaje que traje hoy con este quesito... Quesitos de Verónica. Sí, que anda muy bien, El Petit Verdot es una variedad que en Argentina se da para cultivar y también para cortes dentro de una botella, pero en este caso Nina, esta bodega que es San Huberto, también se llama como bodega San Huberto, después se desprendió Nina la gama alta. Esta bodega está vinificando varietal y el varietal está cada vez mejor. O sea, es un vino que tiene Sí, su lindo, cuerpo, potente. ¿eh? A ver, antes de ir con los chicos y las peleas, contame, porque te veo con copa en mano, Lorena Sí. Tosso. Contame qué te parece muy brevemente a vos este vino y ya vamos con los chicos que están a pico seco con la No, a mí me parece Qué mal, nos fantástico. dejaron parados acá. Claro, Mal, nosotros mal, los dejamos ahí parados Qué y nos mala tomamos onda, el vinito. Mirá,
Tremendamente frutal, me encantó y ahora voy a ir a probar el maridaje porque no se van a salvar de eso tampoco. Vale. ¿Cómo, ¿Cómo sabe esto de la nariz? De no, la fruta en nariz. maravilloso, sabe ¿no? mucho de vino. Lourdes Bastante, hoy demostró saber bastante. mucho de cerveza. No, lo mío no Bueno. es la cerveza. Bueno, sígame contando. Peleas, a ver, ¿qué tenemos? Bueno, a ver, dejemos entonces el duro comunicado. A ver, vamos con los de la chanchitos, ¿te parece? Bueno, sí, no es algo menor, ojo con este Sí, tema, ¿no? Es tenso, puede ser una discusión entre nosotros tal vez. Lo va a hacer, lo va a hacer. Lo va a hacer. Lo va a hacer, A dame ver, la próxima. lo presentamos. Dame la próxima, porque esto tiene que ver con un debate que se está dando. No, este no es. No, Este venimos ya lo para atrás, pasamos. vamos para Ahora, adelante. claro, vamos a hablar Ahí está. con un acuerdo, un memorando de entendimiento con China que está a punto de firmarse para aumentar la producción de cerdos en nuestro país. ¿La pelea entre quién se da? Ambientalistas y productores porcinos. A ver, voy a hacer ver. la introducción. Peleame, No, yo voy a ninguna pelear. intención. Vamos a plantear las dos caras de la moneda. ¿Qué es Dale. lo que dice Felipe Solá? El Canciller. canciller dice lo siguiente, señores, tenemos que exportar con valor agregado. Y vienen las inversiones chinas, en porcinos. Ahora, porcinos hace ruidito, porque por ejemplo la semana pasada en Brasil se descubrió un nuevo virus. H1N2, Agustín, un virus en Brasil vinculado con los porcinos. Mira, H1N2. Es verdad que se necesitan dólares genuinos a través de exportaciones. Lo que dice este grupo de ambientalistas, con razones y con estudios científicos que lo avalan es, ¿por qué China tendría que mover su producción y buscar otros países? Primero, porque se detectó un virus allí de la gripe porcina africana y tuvieron que sacrificar millones, no uno, no cientos, miles, millones de cerdos para evitar que se contagie o que se genere un virus pandémico. ¿Te Permíteme, suena? Lourdes, sí, perfecto, Bien. perfecto, y ahí tenés razón. Sin embargo, los argumentos son, ellos no tienen el microclima, por ejemplo, no tienen un grave problema, es el de suministro de alimentos. Con esto no quiero defender esta posición, es el suministro de alimentos, ¿sí? Bien. Y nosotros tenemos la soja. El otro tema Ahí está. es ahí- el agua, pará. El otro No, tema- pero con la soja, vamos con la soja. Recordemos, hay una sojización de Argentina tiempo atrás que es muy criticada, el tema de pesticidas y demás. Ahora, si se aumenta la producción de cerdos, se va a necesitar también más zona dedicada a la soja. Bien, pero vamos ¿Sí? a lo siguiente. Nos Vamos vamos a a lo terminar siguiente. peleando nosotros. Sí, ¿por qué no nos peleamos? A ver. Agustín, ¿qué dice? Agustín, República Agustín Argentina. A ver, Agustín. Agustín, Yo los escucho tomando Agustín le vino. está dando al vino. Yo los escucho tomando vino acá con mi amigo Jerónimo. Vamos con esto. Agustín, Argentina, 2 cerdos por kilómetros cuadrados. Brasil, 54 cerdos por kilómetro cuadrado. ¿Brasil es ejemplo ahora? No. Ah. Vamos a pregunto. dar pregunto. datos. Nos salteamos, sí, Dale. obviamente. Sí. Brasil, 54 cerdos por kilómetro cuadrado. Sí, guarda que España, ya voy con la segunda copa, no me hagas pensar. 250 cerdos por kilómetro cuadrado. Sí. Es el dato, esto para seguir, Sí. es el dato que dan los productores porcinos. La necesidad. Sí. Ahora. Otro tema. ¿Sabes cuánto chupa un cerdito para venderse? ¿Cuánto? 6.000 litros de agua hasta que... 6.000 litros de agua. Tesis que va en favor de los ambientalistas Claro. y le dicen, en el mundo falta agua, a nosotros no nos falta agua y no está incorporada en los Y un costos. tema más, en este momento en donde se está hablando de lo beneficioso que resultó la cuarentena al medio ambiente, a nuestra Pachamama, que ayer estábamos recordando y tratando de alguna manera de devolverle algo Caña con a ruda. nuestra... Caña Claro, con la ruda, caña sí. con ruda a mí no me tocó este año, pero lo que digo es, en un momento en donde se vio que la contaminación bajó por la cuarentena, ¿no es un buen momento para hablar de un desarrollo sostenible? Bueno, ¿Puedo totalmente- sumar un dato ahí? Sí, claro. Obvio. Puedo sumar un dato ahí, porque entre los ambientalistas hay algunos que son todavía más extremistas. Voy a poner el ejemplo de Soledad Barruti, que es una de las que está además encabezando esta movida para que no se lleve adelante el negocio con China. Súper interesante, léanla, ¿eh? Totalmente, Muy buena. lean Mal Muy Comidos, buena. que es un tremendo libro. Después, una vez que entren en Mucha Mal Comidos, información. vayan leyendo todo lo demás. Pero claro, desde ese lugar, además, se sube la apuesta hablando del maltrato animal. Sí. No solamente de cuestiones, como ustedes estaban diciendo, de cómo el medio ambiente se ve influido por el tema de soja, la cantidad de soja que habrá que sembrar, y por la cantidad de agua que cada cerdo toma durante su vida. ¿Por qué no Chicos, impulsar una antes- agroecología? Tal vez es momento como para empezar a tener en cuenta no a los grandes productores, sino a los que trabajan la tierra. No, Totalmente. digo, antes que sigan ustedes con Sí. este análisis de temas tan serios, quiero destacar que la imagen de Lorena explicando estos temas con una Tomando copa de vino, vino tomando vino. adelante es una cosa Fue muy espectacular. como, claro, ¿no? Discúlpame, y nosotros dos en abstinencia, Agustín. Absolutamente arbitrario lo tuyo, Bueno, ¿eh? les tocó. Arbitrario. Bueno, esto,
Dale, dale. Dale, esto entonces sigue todavía, ¿no? Sí, en muchos temas no está tenemos- firmado, no está firmado. Cancillería tiene ya el documento para firmarlo próximamente, pero hay que ver qué pasa entonces con esta campaña de diferentes sectores, no es solamente un grupo Hay muchos juegos, hay mucho interés económico en juego. El laboratorio Biogénesis pagó, ¿no? Y dijo, bueno, si no quieren muchachos, nos vamos a otro lado. Con esto quiero decir, de mi punto de vista, yo, a ver, tengo un empate entre los dos, entre ambientalistas y productores. Yo diría que haya producción, no la que pretende China, menos y controlando el medio ambiente. No te voy a seguir peleando. Vamos con la próxima Vamos a pelea. la siguiente. Señores, un tema delicado. Delicado, acá es tensión, no es pelea, son dos gobernadores justicialistas. Hablamos porque- de incendios. Bien, a ver, ¿y medio ambiente? ¿Y medio ambiente? Tiene que ver con ¿Y eso. por qué lo decimos entre Omar Perozzi de la provincia de Santa Fe y Gustavo Bordet de la provincia de Entre Ríos? Y acá dijimos medio ambiente, Lourdes, ¿y qué hicimos referencia? A la flora y a la fauna. Incendios que fueron comprobados que fueron intencionales. No sé si tenemos algunas imágenes relacionadas con el grado de continuidad que hay de los incendios que no paran. Y otro de los problemas que la gente de Rosario le planteó al gobernador de la provincia de Santa Fe, estamos teniendo problemas respiratorios. Claro. Es terrible esta situación. O sea, este agravamiento del medio ambiente también afecta a las personas que tienen problemas respiratorios. Y vamos a la próxima. Una gran manifestación Sí. en contra de estos incendios que fueron intencionales, ya está confirmado. Otra de los episodios que se dieron durante estos últimos días. Guerra de bodegueros y lo tenemos a Jerónimo Artó acá, lo tenemos a Jerónimo Artó. A ver, sintético. Lo tenemos a Zucardi, que representa una entidad que se llama Coviar y dice, en la pandemia aumentó el consumo de vino. De eso no hay duda. Y aumentó, mírenlo a Agustín Datelis, a Lorena Toso. Bueno, No, pero en números reales el consumo de vinos aumentó. En términos reales aumentó. En unidades físicas aumentó y también aumentaron las exportaciones de vino y el mosto del vino. Ahí estamos bien. ¿Y entonces qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Claro, Patricia Ortiz dice, no, ¿sabes lo que pasa? No estamos que bien, dice. El presidente, si quieren, los distintos funcionarios de economía, pisaron el precio del vino para el consumo local y la rentabilidad no es la misma. Es decir, estamos con precios atrasados. Queremos aumentar el precio del vino. Qué pícara que sos, como lo decís. Es que es así. Justo cuando aumenta el consumo, tenemos que actualizar los precios. Bien. ¿Te suena eso? Sí, me suena. Realmente, a ver, ambos tienen que festejar que en este escenario de pandemia la cosa está bastante favorable para los bodegueros. Y cerramos con la última CAME, la interna de la CAME, si la tenemos ahí. A y ver. tenemos los albertistas versus los macristas y ya pasamos y cerramos con Agustín. Osvaldo Cornide, ¿sí? ¿Por qué? Porque por este lado, Gerardo Díaz Beltrán, que viene del lado del macrismo, están haciendo investigaciones en una empresa por irregularidades. Y ahora sí. ¿Macrismo irregularidades? No. Ay, Lourdes. ¿En serio? Bueno, pero interna bastante tensa. Picante, como el queso de Verónica. ¿Cómo Ahí te está. engancha todo el tipo? Bueno, a ver, contame un poquito más. Gran maridaje. Bueno, acerca estamos de Nina, estaban hablando de este tema, ¿no? De los del precios y vino, de los demás. precios atrasados, con lo cual la recomendación acá es vayan y compren vino. Primeramente, sí, pero Es una ahora. de las bodegas Ahora, en y si Argentina pueden, compren Nina. Claro. que conozco, Es el ¿no? momento. Nina Wines lo que tiene es que no aumentó el precio desde el mes de enero. ¿Desde enero? Desde enero no tenemos un aumento de precio de Nina. Así que realmente este Petit Verdot está para aprovechar. No sé cuándo va a aumentar. Ronda los 300 pesos. 300 pesos y tenés un vino que yo te Excelente. digo, fruta en nariz, no sé qué me dijo, yo ya a esta altura. nariz. Tiene Pero una es nariz, una cosa espectacular. tiene una nariz hermosa, muy bien la nariz. Frutos rojos, concentrados, caramelo también sale, es de esos 6 meses de roble que tuvo en barrica. Y en el paladar... Barrica de roble francés. Sí, siempre de roble francés o americano. Oui, oui. Puede ser húngaro, pero francés y americano. Yo tengo una barrica de roble francés que usted la ha visto. Sí. Me ha contado que la trajo de Mendoza. Mire usted. ¿En dónde la trajo? ¿Arriba en el portaequipaje? No, en la parte de atrás. Entra, acostado. No, arriba hubiera sido peligroso. ¿Pero llena? No, me hubiera encantado traerla llena, me hubiera encantado, pero no. Bueno, contame, dale. Vale. Gran maridaje hicimos con los quesos de Verónica, el Petit Verdot de la gente de Nina. Sí. Y nosotros me dediqué a hacer algo, aparte de los maridajes en televisión, empecé a cocinar. ¡Apa! Sí, me saco el traje en la Eso me semana. encanta.
¿Trajiste algo preparado? Traje algo para el postre, sí. ¿En serio? ¿A dónde? Y estoy cocinando, así que... O sea, que el que te sigue ahí, Jerónimo, ¿dónde estaba ahí en la Arroba red? Jerónimo Harto, se va a poder entrar a las recetas. Apa, Muy bien. recetas. Estamos haciendo Y una cocinás receta. ahí Mirá vos. fuego, ¿no? Mucho fuego al aire libre. Siempre al Aire aire libre. libre, fuego, río. A mí me gusta vinos al río, bueno. Claro, Es una vinos al marca que río, hace como 8 indica años esta que- copa, la marca, los eventos. Hubo un evento muy lindo online hace poquito. Tuvimos Día un del evento amigo. el viernes con la gente de Aristide, el amigo Fede Sotano. Ajá, que tuvo Disfrutamos. acá el vinito, lo hemos Sí. tomado también, espectacular. Disfrutamos de un Malbec impecable, divertido, siempre divertido, porque la gente se tiene que divertir en está encerrada la gente en la casa. Sí, no, olvídate. ¿Tenemos fecha de próximo evento o no? Todavía. En 20 días Vamos a te doy un tener. anticipo. En 20 días, mano, anticipo, igual todos los domingos, está el señor acá, nos tomamos un vino, disfrutamos, cerramos así estas jornadas de información espectacular, de análisis que hacemos todos los domingos acá en Hagamos Número, que a esta altura yo creo ya que es el mejor programa de la televisión argentina, lo digo yo. Bueno, Muy bueno. Salud por eso. salud. Salud a todos y nos vemos el domingo que viene a las 19, como todos los domingos, acá en la pantalla de Crónica HD. Y nos despedimos con esto, con Vinos al Río y el Nina Petit Verdot. Salute para todos. Chau, hasta el domingo.